Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 86. Capítulo 57. Ganancias. Ese día, Neji reveló todo lo que sabía. La historia del clan Itaga, la división entre la familia principal y las ramas, y, finalmente, la muerte de su padre, Ichiga Izashi. Útil o no, lo contó todo sin reservas. Ikari no interrumpió. Mientras organizaba el progreso del entrenamiento de sus clones de sombra en su mente, mantuvo la postura de una oyente, absorbiendo silenciosamente los años de resentimiento que Neji había embotellado. Neji no necesitó mucha respuesta de ella. Después de haber perdido a su padre, marcado con el sello del pájaro enjaulado y ahogado en un odio sin salida, ahora, enfrentando a Ikari, finalmente encontró una liberación. Dos personas distraídas, pero de alguna manera lograron tener una conversación agradable. No fue hasta altas horas de la noche, cuando dejó de llover, que finalmente se separaron. Hicieron una promesa. A partir de mañana, todas las noches después de la escuela, Neji acompañaría a Ikari a entrenar en las palmas de los 8 trigramas. Su punto de encuentro. Bajo el bamiano gigante en el bosque de la muerte. Ikari no tuvo objeciones. Las técnicas secretas avanzadas de Ichiga provendrían de las filtraciones de Hinata, mientras que las técnicas intermedias y de nivel inferior serían prestadas de Neji. Además, tendría un compañero de entrenamiento de puño suave gratis. El puño suave de Ichiga ya estaba a su alcance. Cuando lo pensó, aún no había estado en Konoha ni siquiera durante medio mes. Primero, obtuvo el estilo de puño fuerte de Konoha de Migumi y las 8 puertas. Ahora, el puño suave. Palmas de 8 trigramas era prácticamente suyo. Solo era cuestión de tiempo para que lo dominara. A esto se sumaba su Shikotsumyaku, pulso de hueso muerto, Inato y el taijutsu del clan Kaguya, y su arsenal se volvía aterrador. Un jutsu prohibido de rango S. 2 Keke y Genkai centrados en el cuerpo. 3 estilos distintos de taijutsu. El camino del invencible shinobi del taijutsu se desarrollaba bajo sus pies. Pero sus ganancias no terminaron allí. Antes, cuando Academia Ikari se dispersó, dejó un recordatorio. El botín de hoy es enorme. Calma, conocimiento en camino. En ese momento, Ikari estaba emocionada. Pero cuando los demás clones se dispersaron y recuperaron su chakra, estaba tan emocionada que apenas percibió el desahogo de Neji. Su mente estaba completamente concentrada en el torrente de nuevos conocimientos que inundaban su consciencia. A medida que los recuerdos se iban ordenando, su emoción solo crecía. Mientras su cuerpo principal había estado siguiendo a Neji estos últimos días, sus clones no habían estado inactivos. Hoy, Academia Ikari había memorizado completamente todos los diagramas técnicos que había obtenido. En unos días más, una vez que recibiera las piezas restantes de Hinata, podría comenzar a practicar la versión completa de las palmas de los 8 trigramas. Mientras tanto, Battle Release Ikari había logrado un progreso significativo en la transformación de formas, incluso desarrollando una nueva técnica basada en la manipulación de la presión del agua, algo parecido a un cortador de agua de alta presión. En sus recuerdos lo vio claramente. Battle Release Ikari había usado este cortador de agua para cortar una roca más alta que una persona por la mitad, en menos de 3 segundos. La superficie cortada era lisa como un espejo, y casi no tenía residuos. Emocionado, el clon de agua lo refinó y lo probó unas cuantas veces más, dominando rápidamente la técnica. Ventajas. El poder destructivo era innegable. Si impactaba, la muerte o lesiones graves estaban garantizadas. Battle Release Ikari incluso lo había probado en sus propios huesos. En medio metro, podía cortar una costilla en 2 segundos. Y eso no fue poca cosa. Con Shikotsumyaku, los huesos de Ikari eran más duros que el acero. Pocos en el mundo shinobi podrían igualar sus capacidades defensivas. Si este cortador de agua pudiera cortar sus huesos, podría cortar el 95% de los shinobi sin problemas. Eso lo convirtió en un jutsu ofensivo excepcionalmente letal. En sus recuerdos, podía ver la emoción visible en el rostro de su clon de agua. Pero al desarrollar una técnica, no puedes concentrarte solo en las fortalezas. Después de más pruebas, los defectos se hicieron igualmente evidentes. Para liberar el cortador de agua de alta presión, tuvo que cargarlo durante mucho tiempo, acumulando presión de agua interna. Esto significaba larga cuerda. Activación lenta. Se interrumpe fácilmente a mitad del lanzamiento. En combate, eso fue mortal. Todas las técnicas de agua de Ikari, influenciadas por el poder del 3 colas, eran jutsu sin sello. Como Iruka Sensei había enseñado en clase.
Las batallas shinobi son brutales. Los sellos manuales existen para estandarizar los jutsus, haciéndolos mecánicos. Una vez dominados, el fracaso es poco común. Cuanto más completos sean los sellos, mayor será la tasa de éxito y menor el riesgo. Pero el cortador de agua a alta presión era lo opuesto. Un jutsu sin sello con un alto riesgo de interrupción. Su mecanismo requería 1. Extracción instantánea de chakra de agua masivo. 2. Compresión en una esfera de agua a alta presión. 3. Soltándolo a través de una pequeña abertura para formar el cortador. Solo imaginarlo hacía evidente el peligro. La presión dentro de esa esfera de agua tenía que ser una locura. Si se interrumpe a mitad del lanzamiento, la explosión resultante podría causar daños internos catastróficos. Y como el poder de la técnica dependía de la presión, su efectividad disminuía drásticamente con la distancia. Pruebas confirmadas. Alcance óptimo. A quemarropa. Más allá de los 3 metros, su potencia era menos de un cuarto de su pico. Esto lo convirtió en un jutsu de alto riesgo y de combate cuerpo a cuerpo. Lento al comenzar, pero devastador si impactaba. Perfecto para dar un golpe final cuando el enemigo queda inmovilizado. En comparación con Shikotsunyaku Tenfinger Drilling Bullets, el cortador de agua era su polo opuesto. Balas perforadoras de 10 dedos. Sin cuerda. Largo alcance. Pero después de disparar, hay un tiempo de reutilización mientras los huesos se regeneran. Cortador de agua de alta presión. Larga cuerda. Corto alcance. Pero devastación instantánea al ser liberado. Ambos eran letales, solo que de manera diferente. Juntos, formaron un nuevo arsenal de técnicas de matanza. La noticia del lanzamiento del agua fue buena, pero no lo suficiente como para hacerla ignorar por completo las palabras de Neji a favor de ordenar los recuerdos. Pero entonces, como si la suerte estuviera de su lado, llegó otro gran avance. Después de los éxitos de liberación de agua y puño suave, liberación de viento proporcionó su propia victoria. Justo antes de que Kazama Cosmas fuera dado de alta del hospital, Winry Shikari finalmente logró la transformación de la naturaleza del viento bajo su guía. Chakra del viento invisible afilado como un alambre de acero, deslizándose por las venas de una hoja. Quebrar. La hoja se partió limpiamente en 2. Aparte de un leve silbido de aire, no había ningún sonido. La hoja cortada estaba impecablemente cortada, sus bordes eran lisos como el vidrio, como si hubiera crecido de esa manera. Cuando Winry Shikari le mostró la hoja a Kazama, él escupió su jugo en estado de shock. Su rostro se retorció en visible frustración. Nuestro trato terminó. Entrena por tu cuenta de ahora en adelante, no vuelvas. Por su expresión amarga, estaba claro que había recibido un gran golpe a su orgullo. Los clones de sombra se rompieron. La oleada de recuerdos, conocimientos y memoria muscular, como si hubiera entrenado miles de veces, dejó a Ikari exhausta pero emocionada. ¿No era esto igual a los sistemas de aquellas novelas de su vida pasada? A medida que los recuerdos se asentaban, su cerebro sobrecargado comenzó a divagar. Ella tuvo que dejarlo. La fatiga combinada de 3 clones entrenando sin parar se sentía como si le hubieran vertido mercurio líquido en el cráneo. Estaba tan agotada que casi se durmió caminando a casa después de separarse de Neji. Mayores ganancias exigen mayor esfuerzo. Los clones de sombra no eran un sistema tipo trampa, pero para Ikari, eran más que suficientes. Sigue avanzando a este ritmo, el camino hacia el sol ya brillaba ante ella. Con el tiempo, ella se convertiría en la única luz resplandeciente a la que todo el mundo shinobi no tendría más opción que admirar. Pensamientos de los creadores. Bellamy 20, por favor, vota esta historia para motivarme a publicar 2 canales al día. Puedes solicitar una historia. Patreon Bellamy 20 siempre termina la historia. Visita mi Patreon /Bellamy 20. Grindes mi camino ninja hasta 1000. Actor en Hollywood hasta 1700. Modelo para Hollywood, fin. Yo soy Kimimaro, fin. Uchiha malvado, fin. Boxeador a Hollywood, fin. Boxeo actor, fin. Y mucha más historia. Hermano Mei Terumi, fin. Horror americano, drama estadounidense, terror hollywoodense, desafío Hollywood, rey del tenis, fin. Patriarca Uchiha, fin. Grupo de Chade Ikari Kaguya Yuga a la vida en Batman, rey de la música, el despertar ninja de la llama, final. Marioneta ninja, fin. Ghoul en el mundo ninja, final. Vida americana 1995 y más. C. $5 comentario 3 comentario. Votar capítulo 87. Capítulo 58. El viento se levanta. Amanecer. Los aleros de tejas gris pálido se filtraban a través de la tenue luz del amanecer mientras las persianas de bambú de 5 pétalos golpeaban suavemente contra el marco de la puerta con la brisa matutina.
La finca del clan Ataque yacía envuelta en niebla, como una espada afilada envainada en silencio. Ikari, me voy. Ten cuidado. Vuelve temprano. Lo tengo. Vestido con su característico spandex verde, Megumi mostró una sonrisa brillante, levantó su mochila y saludó a Ikari antes de salir corriendo. Ayer aceptó una misión de escolta de rango A en la oficina del Hokage. Custodiar una caravana mercante con destino a la capital del País del Fuego. La recompensa fue absurdamente generosa, casi sospechosamente generosa. La capital es la ciudad más próspera del mundo. Allí se puede comprar de todo. Ikari, ¿qué quieres? Te traeré algo. Gumi arqueó las cejas. La emoción de dejar el pueblo se reflejaba en su rostro. Ikari permaneció inexpresiva. Los regalos de Gumi no le atrajeron. Había muchas cosas en este mundo que podían entusiasmarla. Pergaminos de sellado de las 5 grandes aldeas Shinobi, el Rinnegan, las celdas de Ashirama, el Mangekyou Sharingan, las bestias con cola, el modo sabio, pero ninguno de ellos podía comprarse con dinero. Solo devuelve el dinero. No lo malgastes, ¿de acuerdo? La sonrisa de Gumi se desvaneció y la decepción se reflejó en su rostro. Ikari era perfecta en todos los sentidos. Bella, prodigiosamente talentosa, ferozmente ambiciosa. Sus virtudes eran infinitas. Pero su personalidad, demasiado racional. Ella apenas mostró ninguna emoción. En las fantasías de Gui, se suponía que su hija era adorable y se aferraba dulcemente a él como una suave bola de mochi. Pero Ikari, un puño de hierro literal envuelto en una fina capa de masa. Todavía recordaba el momento en que le había dado una patada en el brazo, solo para que la mitad de su cuerpo se entumeciera por el retroceso. Ojalá me llamara papá solo una vez y perdido en sus pensamientos, Gumi lo soltó sin poder evitarlo. Oye, Ikari, ¿podrías llamarme papá? Piérdase. Ese sí, señora. Al ver que el pequeño puño de Ikari se alzaba, que ya brillaba con chakra distorsionado, Gumi salió corriendo, sin atreverse a mirar atrás. Si no se equivocaba, esa era la transformación de la naturaleza del chakra liberación del viento. Ser golpeado por eso no sería divertido. Esperar y ¿desde cuándo aprendió liberación viento? Mientras salía corriendo, la mente de Gumi corría. El progreso de Ikari era antinatural. A este ritmo, incluso podría graduarse de la academia antes de que él regresara de su misión. Al ver a Gumi huir, Ikari retiró lentamente su chakra. Silbido. El aire alrededor de su puño se retorció, emitiendo un extraño silbido parecido a una respiración. Abrió la palma de la mano y el chakra de liberación del viento se trasladó de sus nudillos a las puntas de sus dedos. Al pasar un dedo por el marco de madera de la puerta, el chakra zumbaba siniestramente. ZZZZT. ZZZZT. Allí donde pasaba su dedo, los intrincados tallados se partían, como si los hubiera cortado una cuchilla invisible, aunque sonaban más como una motosierra cortando madera. Al ver el daño, Ikari rápidamente retiró su mano. Esta no es mi casa. Mejor no la destroces. Aún así, ella estaba contenta. El afiladísimo chakra de liberación del viento valió cada segundo del medio mes que había pasado escabulléndose al hospital para entrenar. Su poder ofensivo había aumentado nuevamente. Desarrollar una transformación de la naturaleza independiente y un jutsu original era algo que solo los Chunin de élite podían lograr. Técnicamente, podría graduarse temprano, tomar los exámenes Chunin e incluso aspirar a la promoción a Chunin. Pero ella no lo haría. Como Gumi estaba ganando dinero, ella no tenía presión financiera. De ninguna manera sacrificaría su tiempo de entrenamiento por el pago de la misión. 5 años y medio para que comenzara la historia canónica. No largo, pero tampoco corto. Tenía que aprovechar este tiempo para forjar una base lo suficientemente fuerte como para alcanzar el nivel de los 6 caminos. Su mayor ventaja no era su Kekkei Genkai, sino su conocimiento del futuro. Lo más aterrador no era llegar a los propios límites, sino encontrarse en una encrucijada sin idea de qué camino conducía al final. Pero ella era diferente. Con Kaguya Tsutsuki como punto de referencia, ella sabía exactamente qué camino tomar. Todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Nada podría ser más sencillo. Dicho esto, y el momento en que Gumi abandonó Konoha no fue el ideal. La masacre de Uchiha se acercaba. La atmósfera del pueblo se hizo más pesada y corrientes de tensión se arremolinaban bajo la superficie. Usando su Byakugan desde la distancia, observó el distrito Uchiha. Innumerables firmas de chakra salpicaban el área como estrellas, rodeando los terrenos del clan. Por las figuras enmascaradas que acechaban alrededor, estaba claro.
Ambu y Root estaban observando. 3 pasos por poste. 5 pasos por centinela. La vigilancia era tan estricta que incluso un mosquito que pasara volando habría sido rastreado y se habría verificado su género. Ikari abandonó inmediatamente cualquier pensamiento de visitar a Lucia. Ella causó problemas para sobrevivir, no por diversión. Al igual que en Kirigakure, carecía de la fuerza para intervenir en eventos importantes. Incluso la más mínima consecuencia de estos incidentes podría ahogar a alguien como ella. A partir de hoy, su cuerpo principal entrenará a tiempo completo en el bosque de la muerte, centrándose únicamente en puño suave y liberación del viento. Hasta la masacre de los Uchiha, ella no ponía un pie cerca del suroeste de Konoha, donde se encontraba su complejo. También evitaría la piedra conmemorativa, sin necesidad de encontrarse con Obito visitando la tumba de Rin. Su transformación de naturaleza liberación del viento todavía estaba en sus primeras etapas, pero ya sabía cómo avanzarla. Cortando una cascada. O más precisamente, destrozándolo. Sostenida del chakra del viento hasta que la presión pudo cortar el agua que caía, esa fue la marca de la maestría. En cuanto a un lugar de entrenamiento, Sub-Yakugan ya había descubierto uno. Un acantilado en el norte del bosque de la muerte, cerca de la frontera de Konoha. Debajo rugía una cascada de 40 metros de altura y 70 metros de ancho. Un desafío monstruoso. Si pudiera cortar una cascada de ese tamaño, sus ataques de largo alcance alcanzarían nuevas alturas aterradoras. Entonces, finalmente pudo desarrollar su propio jutsu de liberación del viento. Ella ya había practicado la transformación de forma mediante liberación de agua, a forma de pájaro. Su sueño de volar estaba a su alcance. Una vez logrado, en batalla, podía ascender sobre corrientes de viento, localizar enemigos con Sub-Yakugan y lanzar balas perforadoras de 10 dedos o descargas de liberación de agua. ¿Y si alguien de alguna manera acortara la distancia? Sus 3 estilos de taijutsu dominados y la supremacía física de 8 puertas les enseñarían la verdadera desesperación. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 88. Capítulo 59. El archivo secreto complejo del clan Ikiga. En lo profundo de la propiedad de la familia principal, había una habitación sin nada destacable. Desde la distancia, Neji activó su Byakugan, escaneando el área. Hoy fue un día libre, no hubo clases. La oportunidad perfecta para infiltrarse en el archivo secreto de la familia principal y robar sus técnicas. Ikari sigue creciendo. Su seguridad es lo primero. Su objetivo era claro. 8 trigramas palmas. Giro celestial, Kaiten. Una de las técnicas secretas de los Ikiga, aclamada como la defensa absoluta. Creó una barrera de chakra hemisférica que envolvía al usuario de la cabeza a los pies, capaz de repeler la mayoría de los ninjutsu e incluso desviar ataques físicos. Su Byakugan se agudizó, volviendo el mundo transparente. A excepción de la sala de archivos. Una capa fluida de chakra bloqueó su vista por completo. Neji no se sorprendió. La última vez había ocurrido lo mismo. Las gruesas paredes y la puerta eran impermeables, claramente selladas contra el Byakugan. Su propósito no era inútil. Estaba buscando guardias ocultos. Tararear. Sus pulsos oculares invisibles actuaban como un sonar, mapeando las sombras alrededor de la habitación. 2 visibles, 4 ocultos. 6 guardias en total. Todas caras conocidas. Gracias a las restricciones de la familia principal, a la familia secundaria le quedaban pocos miembros de la élite. La mayoría eran antiguos subordinados de su padre. Después de la muerte de Hisashi, estos hombres lo habían visitado a menudo, incluso tratándolo como el futuro jefe de la familia Branch. En el pasado, le molestaba ese papel y se sentía cómplice de la opresión. Ahora, estaba casi agradecido. Sin este estatus, la esperanza de romper el sello del pájaro enjaulado sería aún más escasa. La mirada de Neji recorrió el área, buscando vigilancia por parte de la familia principal. A los tíos de Branch no les importaría si robaba técnicas, pero él sabía que no era así. La negligencia es una cosa. La complicidad es otra. Hicieron la vista gorda por respeto a su padre. No abusaría de esa buena voluntad. En Neji Nii-san, tengo miedo, callarse la boca. Hinata mordió el labio y se encogió detrás de él. Esa mañana, durante el entrenamiento de Gentle Fist, Neji la había chantajeado, amenazando con exponer sus secretos filtrados a Ikari a menos que lo ayudara a robar del archivo. Este lugar albergaba todas las técnicas secretas de los Ikiga desde la era de los reinos combatientes en adelante, excepto el sello del pájaro enjaulado.
Algunas técnicas eran incompletas, otras peligrosamente difíciles. Incluso la familia principal necesitaba la aprobación de un anciano o del jefe del clan para entrar. Ser atrapado significaba un castigo severo. Hinata tembló. Pero comparado con las amenazas de muerte de Ikari y la prueba de su traición, robar una técnica parecía algo leve. Elige el mal menor. Ella no tenía elección. Neji se volvió hacia ella. ¿Recuerdas el guión que te enseñé? Casi lo olvido, el ojo de Neji se crispó. 2 frases. ¿Cómo? ¿Este es el futuro heredero de la familia principal? El pensamiento era aterrador. Él reprimió su frustración. No pienses en ello. Cuanto más lo hagas, más te enojarás. Al menos Ikari no era tan inútil. Si sus roles se invirtieran, preferiría creer que la familia principal aboliría el pájaro enjaulado antes que confiar en Hinata para derrocarlos. Por otra parte, quizás su incompetencia fue una bendición. Con un heredero como este, su trabajo y el de Ikari se volvieron más fáciles. Al darse cuenta de ello, suavizó su mirada. Lo repetiré. Digamos que el jefe del clan nos envió, está bien. Su tono tranquilo alivió los nervios de Hinata. ¿Neji-san, ya no está enojado conmigo? Por un momento, se sintió como antes del pájaro enjaulado, cuando habían sido cercanos. ¿Lo entiendes ahora? Hinata parpadeó. ¿Eh? No, te escuché, el puño de Neji se apretó. Ikari, a su edad, puede patear a los Junin. Este ni siquiera puede memorizar 2 líneas. La brecha era asombrosa. Pero Ikari necesitaba esa técnica. No importaba cuántos intentos le tomaba, memorizaba Kaiten perfectamente. Bien. Vamos otra vez. 30 minutos después, Hinata finalmente recordó. El robo en sí no fue difícil. El verdadero desafío, conseguir que deje de temblar el tiempo suficiente para poder mentir de forma convincente. Lo cual fue casi cómico. Los futuros jefes de las familias principal y secundaria se unirán para robar secretos del clan para un forastero. ¿Quién lo creería? Cuando llegaron al archivo, los guardias ni siquiera les preguntaron. Algunas advertencias. Sin notas. No dañes los pergaminos. Y ya estaban dentro. En la habitación solo había 2 cojines y una estantería de 3 niveles. Estante inferior. Técnicas básicas, P. Ej. Puño suave. 8 trigramas, 32 palmas. Estante intermedio. Secretos intermedios, Kaiten, golpes de presión, solo para la familia principal. Estante superior. Un gran pergamino sellado que se rumorea que contiene técnicas avanzadas y peligrosas, entre ellas. La habilidad definitiva del trigrama Yan. Triturador de montañas. El poder supremo del trigrama Yin. Puños gemelos del león. Para abrirlo se necesitaban señales manuales específicas. Ninguno se atrevió a tocarlo. Con Hinata sentada nerviosamente, Neji agarró el pergamino Kaiten, memorizándolo furiosamente. Si el tiempo lo permitiera, también aprendería la palma de vacío de 8 trigramas. Bellamy 20 puedes solicitar una historia. Patreon Bellamy 20 siempre termina la historia. Visita mi Patreon /Bellamy 20 Grindes mi camino ninja hasta 1000 actor en Hollywood hasta 1800 rey del tenis, pot, modelo para Hollywood, fin, yo soy Kimimaro, fin, Uchiha malvado, fin, boxeador a Hollywood, fin, boxeo actor, fin, y mucha más historia, hermano Meiterumi, fin, horror americano drama estadounidense terror Odense desafío Hollywood rey del tenis, fin, patriarca Uchiha, fin, grupo de Chade Ikari Kaguya Yuga a la vida en Batman rey de la música Aizen ninja, final, el despertar ninja de la llama, final, marioneta ninja, fin, Ghoul en el mundo ninja, final, vida americana 1995 y más C. $5 comentario 1 comentario votar capítulo 89. Capítulo 60. Golondrina y puño suave rasguño rasguño. La punta del bolígrafo se deslizó sobre el papel blanco, dejando tras de sí una serie de símbolos crípticos. Una golondrina de color gris azulado se posó obedientemente sobre el escritorio, con su cabeza redonda y negra azabache inclinándose mientras observaba los extraños gusanos con olor a tinta en la página, como si estuviera tentada a tomar un mordisco. Ahora no. Sawadavka apartó suavemente el pico curioso con un dedo, entrecerrando sus ojos de zorro mientras continuaba escribiendo en escritura codificada. Se detectaron grandes cantidades de ambú cerca del complejo Uchiha. Probablemente se esté gestando un conflicto entre los altos mandos de Konoha y los Uchiha. Varios miembros de la rama familiar Ikga han desaparecido misteriosamente. La familia principal ha reforzado la seguridad. Aún no hay ninguna posibilidad de robar un Byakugan.
El Hinchkriki del 9 colas está fuertemente vigilado. Solo en la academia la vigilancia se relaja un poco, la página se fue llenando poco a poco. Fka apoyó la barbilla en el bolígrafo y su hermosa pero solitaria mirada se perdió en la distancia. Su verdadero nombre era Fka. Nacida en un pueblo sin nombre al sur de la Tierra del Rayo, alguna vez había sido una niña común, hasta el día en que un monstruo de cabello naranja y piel marrón redujo su hogar a escombros. Ella estaba recogiendo hierbas en las montañas cuando esto ocurrió. Los pájaros se lo dijeron. Las bestias la ayudaron a sobrevivir. Y finalmente, Kumonin la encontró. Usa tu don para infiltrarte en la barrera de Konoha y monitorear a los Ikiga. Encuentra una manera de robar el Byakugan. Si tienes éxito en cualquiera de los dos, mataremos al monstruo que destruyó tu aldea. Ella no tenía elección. La barrera de Konoha detectó chakra. El Byakugan del Ikiga vio chakra. Pero ella no tenía ninguno. Sin ninjutsu. Sin entrenamiento. Solo su capacidad innata para comunicarse con los animales. Y así, durante años, vivió en Konoha como Sawada Fka, una mujer hermosa y elegante, desapercibida y poco destacable. Hace 3 años, casi lo había conseguido. Los ratones enviados a explorar el complejo Ikiga la habían llevado a la ubicación de Ikiga Hinata. Si no fuera por la mala suerte, si ese equipo de Kumo no se hubiera topado con Ikiga Yashi, el Byakugan ya estaría en manos del País del Rayo. Ese mismo año, sedujo a un viejo portero, lo drogó y lo mantuvo encerrado en su sótano. Sin embargo, incluso después de años de tortura, nunca se quebró. Y con cada sesión, sentía que el hedor de la sangre se le pegaba. Ninguna cantidad de perfume podía eliminarlo. Un débil sollozo resonó desde el sótano. Un recordatorio de que no había vuelta atrás. ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo me vengaré por fin? Sus dedos se apretaron alrededor del bolígrafo y sus nudillos se pusieron blancos. Rasguño, rasguño. Ella organizó la información por prioridad. Uchiha, más urgente, Ikiga y 9 colas, secundario, observaciones varias, menos importantes. ¿Cómo? El genio en ascenso de Konoha, Ikari, posee un supuesto Kekkei Genkai. Liberación de agua sin sello, enrollando la nota hasta formar un delgado tubo de metal, se giró hacia la golondrina. Aquí. Chirrido. Listo. El pájaro levantó obedientemente su pata izquierda. Fka sonrió levemente, atando el mensaje de forma segura antes de acariciar su cabeza. Ten cuidado. Con un aleteo de alas, la golondrina salió disparada a través de la ventana abierta. Una franja azul contra el cielo. Abajo, en el bosque de la muerte. Jaja, una pequeña figura se encontraba de lado en la pared de un acantilado, con los brazos extendidos hacia la rugiente cascada. Liberación de viento. El chakra transparente se reunió en sus palmas, zumbando débilmente, absolutamente insignificante en comparación con la cascada de 40 metros que se estrellaba frente a ella. Este método de entrenamiento es una locura. Pero el clon Ikari no tuvo tiempo de quejarse. Su único propósito era dominar la transformación de la naturaleza. Mientras tanto, la verdadera Ikari estaba en un claro cercano, con su Byakugan activo. Byakugan. Las venas pálidas se hincharon a medida que su visión se expandió, escaneando cada ser vivo en un radio de 1 kilómetro. Gorrión espiando en las ramas. Una serpiente venenosa, chasqueando la lengua. Roedores gordos royendo la hierba. Sin ambú. Sin raíz. Sin firmas de chakra. Seguro. Satisfecha, exhaló y se quitó la capa. Es hora de entrenar. Puño suave, palmas de 8 trigramas. Ella adoptó la postura. Una mano hacia adelante y la otra protegiendo su flanco inferior, los hombros relajados pero serenos. Una esfera de chakra se materializó en su palma. Entonces, ja. Su brazo se volvió borroso. Un solo golpe grieta. El árbol explotó. La corteza voló como metralla. Las hojas llovieron. Ikari sacudió la cabeza, desprendiendo el follaje de su cabello. No está mal, pero no está bien. Ella examinó los daños. La madera interior del tronco se hizo añicos, pero no por chakra. Pura fuerza bruta. La esencia del puño suave es combinar golpes físicos con penetración de chakra. Sigo tratándolo como un taijutsu normal. Una diferencia fundamental entre el estilo brutal del clan Kaguya o el puño fuerte de Ui. Pero ella no empezó desde cero. De Ikigami le habían proporcionado una base. Y Neji, ahora competente en los 8 trigramas, podía responder a sus preguntas por la noche. El progreso llegaría. Rápido. Pensamientos de los creadores. Bellamy 20. Puedes solicitar una historia.
Patreon Belami 20 siempre termina la historia. Visita mi Patreon /Belami 20 Grindes mi camino ninja hasta 1000 actor en Hollywood hasta 1800 rey del tenis, modelo para Hollywood, fin, yo soy Kimimaro, fin, Uchiha malvado, fin, boxeador a Hollywood, fin, boxeo actor, fin, y mucha más historia, hermano Meiterumi, fin, horror americano drama estadounidense terror hollywoodense desafío Hollywood rey del tenis, fin, patriarca Uchiha, fin, grupo de Chade Ikari Kaguya Yuga a la vida en Batman rey de la música Aizen ninja, final, el despertar ninja de la llama, final, marioneta ninja, fin, Ghoul en el mundo ninja, final, vida americana 1995 y más C. $5 comentario 1 comentario votar capítulo 90. Capítulo 61. El estilo de perseguir el sol auge. Una cascada rugiente se estrelló contra las rocas irregulares de abajo, levantando chorros de espuma sobre sus superficies pulidas. De pie en la cima del escarpado acantilado, Ikari se ancló con chakra aferrado a la piedra cubierta de musgo. Sus manos formaron sellos como garras, con las palmas hacia afuera, entonces ella tiró. SHHH. El chakra ya condensado estalló en una violenta presión de viento, como dos manos invisibles que desgarraban la cascada desde arriba y desde abajo. Chapoteo. La cortina de agua se partió bajo la fuerza pero Ikari no sintió ningún triunfo. Sus labios estaban apretados y su rostro estaba empapado, no estaba claro si era por el sudor o por la niebla de la cascada. Decenas de toneladas de agua por segundo. Para contrarrestar esa fuerza aplastante solo con el viento y la tensión hizo que su cuerpo temblara, su chakra se desangró por el esfuerzo. Entonces, puñalada. Un dolor agudo recorrió los canales de chakra de su mano. Sus dedos se crisparon, chocar. La cascada se desprendió y arrasó con las rocas que se encontraban debajo en un diluvio atronador. Jadeando, Ikari observó el caos. El poder de liberación del viento dependía de dos cosas. Precisión. Enfoca corrientes gemelas con precisión. Salida de ráfaga. Libera suficiente fuerza para partir una cascada en un instante. Ahora imagina ese poder y contra la carne humana. Añadir control a nivel micro. Kazama Koshi una vez describió el legendario pináculo. Si pudieras desatar cientos de toneladas de presión en una célula única y esa es la reino supremo de liberación del viento. Una tormenta que corta todas las cosas. Ikari se burló de la fantasía. ¿Quién tiene tiempo para cuentos de hadas inventados por ninjas del viento que se entrenaron hasta la locura? ¿Reino supremo? Por favor. Dame, Senjutsu de los 6 caminos cualquier día. Dominaría el elemento viento lo suficiente y luego lo fusionaría con el Kekkei-bra. Las esferas buscadoras de la verdad superan a los reinos hipotéticos en cualquier momento. Mientras sus doloridas palmas se curaban, afortunadamente, los clones de sombra no se dispersaron por heridas menores, miró hacia abajo a su cuerpo real, tejiendo chakra lentamente a través del aire como un anciano haciendo taiki en un parque. Jajaja. Sus palmas avanzaron hacia adelante y el chakra se enroscó a través de los meridianos con precisión de aguja. El puño suave era lo opuesto al taijutsu convencional. El taijutsu normal mejoraba el cuerpo. El chakra alimentaba la potencia bruta, las cadenas cinéticas maximizaban la fuerza, Midwis puño fuerte. La danza de la camelia del clan Kaguya combinaba gracia y letalidad. Elegantes barridos que ocultaban golpes demoledores. La danza de la espada de Kimimaro era una variante de esta. Pero puño suave. Sin fuerza bruta. Solo golpea los puntos de acupuntura. Interrupción del chakra lucha por, su esencia. Velocidad. Precisión. Chakra como un resorte en espiral. Al tacto, se produce una devastación interna. Sin embargo, mientras entrenaba, Ikari se dio cuenta. Puño fuerte igual potencia pura. Danza de la camelia igual equilibrio. Puño suave igual golpe preciso. Pero el secreto del Ikaga exigía el Byakugani pero no estaba ligado a movimientos específicos. Entonces, ¿por qué no fusionarlos? Usando la fluidez del estilo Kaguya, podía fusionar el poder de puño fuerte más la precisión de puño suave, su propio estilo. El estilo de perseguir el sol. Añadir liberación de viento a la palma de aire de 8 trigramas. Ahora es fusión de nin taijutsu. Las ideas burbujeaban como los rápidos de abajo. Un día y este estilo la impulsaría al nivel Kage. Pensamientos de los creadores. Belami 20 leer más en Patreon. Belami 20 comentario 1 comentario votar capítulo 91. Capítulo 62. Cortando el vacío primera forma. El bosque de la muerte. Bajo los acantilados de una cascada.
La luz del atardecer se derramaba entre los árboles como miel volcada, y el dosel filtraba las últimas motas doradas. Los gorriones revoloteaban entre las ramas. Su canto era un débil intento de disipar el frío que se arrastraba por la niebla. Un clon de sombra que se encontraba en lo alto del acantilado desapareció, su chakra se agotó. Apretando los dientes por el cansancio, Ikari adoptó la postura de los 8 trigramas, con las manos bailando como mariposas. A intervalos, ella desató lo que parecía ser un golpe de puño suave engañosamente ligero. Un chakra de color azul profundo se extendía en elegantes arcos por el aire, fusionándose con sus fluidos movimientos, menos como una técnica de combate y más como una danza hipnótica y mortal. Si Neji hubiera estado presente, se habría quedado atónito. Lo que Ikari estaba ejecutando no era el puño suave en absoluto, sino un estilo de taijutsu desconocido que incorporaba sus principios de chakra. Cada golpe fusionaba chakra y destreza física a la perfección. Inconscientemente, Ikari ya había dominado los fundamentos del puño suave. Pero en lugar de progresar hacia las 64 palmas, fusionó sus principios con las técnicas del Shira-Arik, imbuyendo cada movimiento con la elegancia y letalidad de la danza del clan Kaguya. Un movimiento de muñeca. Su palma brillante presionó ligeramente contra el tronco de un árbol. Un destello de luz. Ikari se detuvo durante medio segundo antes de saltar a un lado. Grieta. Desde el interior del árbol bamiano se escuchó el sonido de algo astillándose. Pío pío pío. Los gorriones que anidaban en las ramas gritaron de terror cuando el dosel se sacudió violentamente, haciéndoles dispersarse hacia el cielo. Gruñido y crash. El enorme árbol bamiano se deslizó hacia abajo desde el punto de impacto, colapsando bajo su propio peso. Auge. El tronco que caía se estrelló contra el suelo donde Ikari había estado unos momentos antes, levantando una tormenta de polvo. ¡Zas! Una repentina ráfaga de viento estalló, girando a su alrededor y dispersando tanto el polvo como los gorriones que se habían estado preparando para desatar su poco digno contraataque. Ikari avanzó entre los escombros mientras su Byakugan escaneaba el muñón cortado, inspeccionando los resultados de su entrenamiento. Lo que vio. El punto de impacto quedó destrozado y la madera pulverizada por la fuerza. Pero solo el primer tercio del tronco había sido aplastado. Los 2 tercios restantes habían sido cortados limpiamente, el corte era tan suave que parecía pulido. Una sonrisa se extendió por el rostro de Ikari. Esto era exactamente lo que ella había imaginado para su estilo Sanchasin. Nacida del equilibrio entre lo duro y lo suave del Shira-Arik, esta técnica combina la fuerza bruta de un puño fuerte, la precisión de un puño suave y el chakra de naturaleza viento impulsado directamente al cuerpo del enemigo. Como martillar un clavo. El puño fuerte era el martillo. El puño suave era el clavo. ¿Y el chakra del viento? Pura devastación. A Ikari no le importaban los puntos de presión. Sabía que la presión del viento, extremadamente aguda, forzada a través de los meridianos del cuerpo, podía destrozar músculos, venas e incluso huesos. Por supuesto, tal poder tenía sus inconvenientes. Nada fue perfecto, los requisitos previos para dominar el estilo Sanchasin eran brutales. Control de chakra de nivel Byakugan, dominio de la transformación de la naturaleza del viento y el dominio físico de Shira-Arik. En todo el mundo shinobi, solo 2 seres podrían cumplir estas condiciones. La propia Ikari y Kaguya Otsutsuki, aún sellada. Pero incluso después de cumplir los requisitos previos, el entrenamiento en sí era monstruosamente difícil. Un solo golpe, aparentemente casual, requería realizar múltiples tareas a la vez en 3 o incluso 4 niveles, lo que exigía una resistencia extrema, concentración mental, destreza ocular y control del chakra. Ese golpe perfecto que acababa de dar. El resultado de minutos de preparación y de innumerables intentos fallidos. La suerte había jugado un papel importante. ¿Y en combate real? Ningún enemigo se quedaría quieto como un árbol, esperando a que ella cargara. El estilo persiguiendo el sol estaba aún en sus inicios. Solo mediante un refinamiento incesante maduraría hasta convertirse en un verdadero taijutsu, rika escuela. Ikari todavía tenía un largo camino por recorrer. Pero una vez perfeccionado, superaría incluso el modo chakra de liberación relámpago de Kumogakure, tal vez incluso el pináculo del Nin Taijutsu. ¿Y esta técnica cómo se llama? Estilo persiguiendo el sol. Cortando el vacío primera forma. Un título apropiado para una película que fusionó todo lo que tenía. Lo más difícil recién empieza. Con la base de su Nin Taijutsu ahora establecida, el estado de ánimo de Ikari era eufórico.
La emoción del crecimiento eclipsó el cansancio de 3 días seguidos de entrenamiento. ¿Por qué 3 días? Sus clones de agua y viento se habían dispersado, lo que significa que ahora estaba sintiendo toda esa fatiga acumulada a la vez. Físicamente, su cuerpo mejorado por Shiraarik podía soportar más. Pero sus reservas de chakra eran el cuello de botella. Después de aprender las 8 puertas y usar la puerta de la vida para aprovechar la energía natural de su cuerpo, su chakra base había alcanzado el nivel Junin de nivel medio. Dividirse en 2 clones, cada uno entrenando técnicas de viento y agua con uso intensivo de chakra, la llevó a su límite. Si avanzara más, tendría que forzar la apertura de la puerta de la herida, intercambiando vida por chakra. Cambiar la vida por poder y sin amenazas inmediatas y con su chakra aún creciendo, no vio ninguna razón para tomar medidas tan drásticas. Mientras la fatiga la carcomía, el poder de Sub-Yakugan se encendió. Dominación física. Su sistema nervioso estaban bloqueadas en el cerebro. Lo único que quedó fue la euforia del progreso. Ella no era del tipo que sufría innecesariamente. Gracias a su linaje, podía disfrutar de las recompensas del entrenamiento sin soportar su agonía. Cuanto más entrenó y más desear entrenar. Un pensamiento peligroso cruzó su mente. Espera, así es como Gumi-sensei se volvió adicto. La segunda puerta de las 8 puertas, puerta del descanso, también anuló la fatiga. De repente, el hábito de Megumi de hacer flexiones y saltos de rana al azar por todo Konoha tenía demasiado sentido. Oh, no. ¿Me estoy convirtiendo en él? Un escalofrío le recorrió la espalda. Rápidamente agarró su capa descartada y la arrojó sobre sus hombros. Lo último que ella quería era terminar con un mando de spandex verde, saltando como una rana por el pueblo junto a él. Si eso alguna vez sucediera, Kaguya Otsutsuki no sería el único que intentaría acabar con el mundo. Tal vez debería tomarme un descanso mañana, justo cuando lo estaba considerando Hikari. La voz de Neji resonó. Ella miró hacia arriba y lo vio corriendo entre los árboles, con el Byakugan activo y 2 pergaminos en la mano. En segundos, aterrizó frente a ella. Aquí. El puño suave. Rotación y palma del aire de 8 trigramas. Su rostro se iluminó de orgullo mientras le entregaba los pergaminos en las manos. Ya. Hikari sonrió y los desplegó inmediatamente. La eficiencia de Neji avergüenza a la de Hinata. Estudia el palma de aire más tarde. Por ahora, te ayudaré a practicar. Puño suave, golpes en puntos de presión. Seguro. Ella asintió distraídamente, ya absorta en los secretos de los pergaminos. Y en cuanto a ese descanso que había planeado, se fue, se desvaneció en el viento. Pensamientos de los creadores. Belami 20 leer más en Patreon. Belami 20 comentario 1 comentario. Votar capítulo 92. Capítulo 63. Expuesto. Pío pío. Un gorrión saltaba a lo largo del borde del escritorio y sus agudos gritos perforaban el aire. Empapada en sudor y vestida con ropa ligera, Sawada Fkai inclinó la cabeza, escuchando atentamente. Su dedo presionó un frasco de perfume, PSSSH. Una niebla fragante se dispersó, enmascarando el olor penetrante que se adhería a su piel. Los gorriones eran las criaturas más comunes en Konoha. Común significa discreto. Perfecto para el espionaje. Entonces, un monstruo femenino con un paño sobre los ojos destruyó la casa de tu amiga. La frente de Fka se frunció mientras descifraba el lenguaje del pájaro. Traducir el lenguaje de las aves no fue fácil. Demasiados chirridos y demasiadas groserías. Chirrido. El tono del gorrión se suavizó un poco, como si se tranquilizara. Entonces apareció un humano de ojos blancos, le dio 2 pergaminos y. Bailó en el bosque. Fka garabateó notas, uniendo las pistas. ¿Ojos blancos? Eso gritó el clan Ikega. ¿Un monstruo con los ojos vendados que podía romper troncos de árboles? En Konoha, solo una persona cumplía con esa descripción. Kaguya Hikari, la supuesta genio adoptada por Midway. Los rumores decían que había hospitalizado a un instructor Junin durante el examen de ingreso a la academia. ¿Cabello plateado? Peck. El gorrión asintió vigorosamente. Confirmado. Fka reemplazó monstruo con Hikari ojos blancos con Itaga, trazando una línea entre ellos. Kaguya Hikari conoció a un Itaga, recibió 2 pergaminos y. Bailó. Ella rodeó con un círculo, bailó y se desplaza. Entonces ella lo entendió. No estaban bailando, estaban entrenando. Ningún sello manual significaba taijutsu, y el estilo característico de los Ikega era, puño suave. Hikari estaba aprendiendo el arte secreto de los Ikega.
Nada menos que en el bosque de la muerte. ¿Lo estaba robando? El pulso de Fka se aceleró. Todos lo sabían. Puño suave requería el Byakugan. Así que, o bien Ikari encontró la manera de eludir los requisitos del Byakugan, lo tuvo desde siempre. La venda era una artimaña. La lógica indicaba que la opción 1 era probable. Los Ikiga protegían su linaje con fervor. Incluso sus hermanos eran marcados con el sello del pájaro enjaulado. Un Ikiga extraviado era casi imposible. Pero si fuera la opción 2 sí. El corazón de Fka latía con fuerza. Esta podría ser su salida de las sombras. Ese monstruo, Hugo, que destruyó su aldea, finalmente pagaría. Golpe, golpe. La emoción le sonrojó las mejillas. Con un ruido metálico, abrió de golpe el cajón de su escritorio y sacó una bolsa de gusanos de la harina que se retorcían. Pío. El gorrión se zambulló, rodando alegremente en el montón que se retorcía. Una vez que despegó, Fka redactó un nuevo infieme. ¿Ikari tenía el Byakugan? No pudo confirmarlo. No importaba. Los altos mandos de Kumo ansiaban el Byakugan. Incluso una pista desencadenaría una misión de recuperación. Si la capturaron y lo tenía, misión cumplida. Si no, no hay pérdida. Después de todo, Fka sonrió con sorna. Solo soy un civil impotente. ¿Cómo podría arrestar a un monstruo que destroza árboles? Su pluma voló sobre la página y el texto cifrado vibró con anticipación. Esta vez, el informe no era sobre los Uchiha o los Ikiga. El titular: Kaguya Ikari. ¿Una traidora de linaje? Piedra conmemorativa de Konoha. El viento de la tarde aullaba mientras una figura encapuchada se arrodillaba y colocaba flores ante una tumba. Su máscara espiral naranja ocultaba todo excepto un único ojo de color rojo sangre. Aplastar. Algo sobresalía de la tierra. Una Venus atrapamoscas marchita que se abría. Tobi. Llámame Madara. Uchiha Obito no se giró, pero su Sharingan pulsó. Upstil del tono de Zetsu blanco era fingido e inocente. Obito ignoró el golpe. Reporta. Los Uchiha se están rebelando. Fugaku ha perdido el control. Están planeando un golpe de estado. Bien. Tsutomu giró más rápido. Los Uchiha eran impredecibles. Cualquiera de ellos podía despertar el Mangekyou y poner en peligro el plan Ojo de Luna. Eliminarlos era la única garantía. Ya había matado a su sensei. No había vuelta atrás. Itachi. Vacilando. La voz de Zetsu Negro resonó entre las sombras. TCH. Hasta ahí llegó lo de preservar el honor de los Uchiha. Bueno, masacrar a tu familia es difícil, cállate. Zetsu Negro interrumpió el parloteo de Blanco. La voz de Obito se volvió hueca mientras el espacio se deformaba a su alrededor. Dile que se apure. Se me acabó la paciencia. Con esto, desapareció. El dúo Zetsu intercambió una mirada antes de hundirse en la tierra. Votar capítulo 93. Puedes solicitar historia. Patreon Belami 20 siempre termina la historia. Visita mi Patreon /Belami 20. Grindes mi camino ninja hasta 1000. Actor en Hollywood hasta 1800. Rey del tenis, pot, modelo para Hollywood, fin. Yo soy Kimimaro, fin. Uchiha malvado, fin. Boxeador a Hollywood, fin. Boxeo a actor, fin. Y mucha más historia. Hermano Meiterumi, fin. Horror americano, drama estadounidense, terror Ojiwodense, desafío Hollywood. Rey del tenis, fin. Patriarca Uchiha, fin. Grupo de Chade Ikari Kaguya Yuga a la vida en Batman. Rey de la música Aizen Ninja, final. El despertar ninja de la llama, final. Marioneta ninja, fin. Ghoul en el mundo ninja, final. Vida americana 1995 y más C. $5 comentario 0 comentario. Votar capítulo 94. Capítulo 64. Kumogakure. 3 días después. Tierra del Rayo, Kumogakure. Campo de entrenamiento de la base en Bu. Doble lazo. Raaya. En medio de estruendos atronadores, dos figuras imponentes, envueltas en relámpagos crepitantes como dioses de la tormenta, cargaron una contra la otra. ZZZT boom. El suelo se partió bajo la fuerza de la colisión al chocar sus brazos electrificados. Arcos azules de armadura de liberación de rayos brillaron entre ellos, tan intensos que rivalizaban con el mismísimo sol. Ja, eso sí que es calentamiento. El capitán Ambu, Yotsuki Takeshi, exhaló mientras la luz a su alrededor se atenuaba. Sus músculos, entumecidos por días de trabajo de oficina, finalmente volvieron a sentirse vivos. TCH. Estar sentado en esa maldita oficina me oxida los huesos. Maldito papeleo. ¿A quién demonios se le ocurrió que me encargara de la información? ¿Era buena idea? Golpear. Una palma callosa le golpeó la parte posterior del cráneo.
¿A quién llamas infierno? Rugió Yotsuki-yu, con la barba blanca erizada. Los músculos color roble del anciano empequeñecían a los de su hijo, con las venas enroscadas como raíces de árboles antiguos. El usualmente descarado Takeshi se encogió al instante como un cachorro regañado. Tú no, viejo. Quise decir, el más débil del clan, y aún así, eres el que más habla. La voz de Yu resonó por todo el campo de entrenamiento. Luché por el título del tercer Raikage. ¿Y tú? Estás atascado con papeles porque perdiste contra todos tus malditos primos en las pruebas. Takeshi miró a su alrededor, sonrojándose al ver la risa disimulada de los ambú cercanos. Papá, guárdate las clases para casa, tu armadura relámpago es más débil que la estática de un niño. ¿Quieres respeto? Gánatelo. Yu se señaló el pecho con un dedo. En el próximo torneo de clan, si sigues siendo capitán Ambú, te lazaré para la próxima semana. Justo cuando la cara de Takeshi se puso roja como un tomate, capitán. Una ágil agente Ambú se acercó corriendo, con la máscara ladeada para ocultar una sonrisa burlancia. Misiva urgente de bestia. Salvado. Takeshi casi lloró. Ah. ¿Ves, papá? El deber llama, deber, ni hablar. Tu asistente se encarga de tu deber. Se burló Yu, pero retrocedió un paso, cruzando los brazos como una roca. Léelo aquí. Luego volvemos a entrenar. Takeshi suspiró. Su padre, a pesar de su edad y las antiguas heridas de guerra, cortesía de las fuerzas de Iwa del Noki, se negaba a retirarse. Los médicos le advirtieron que descansara 10 años más si te quedas quieto, pero el viejo no le hizo caso. Moriré entrenando, luchando o en una misión, no lloriqueando en la cama. Incluso el cuarto Raikage le cedió. ¿Quién podría discutirlo? 2 informes, señor, dijo el asistente, entregándole los pergaminos decodificados. Uno llegó anoche, el otro esta mañana. Marcas de prioridad. Takeshi lo ojeó y luego sonrió. ¿Los Uchiha y Konoha están enfrentándose? Peor aún, añadió el agente. Los Ambú tienen su recinto cerrado. Ni un gorrión sale volando sin control. Ja. Se lo merecen. Takeshi se dio una palmada en el muslo. Desde la época de Ashirama, Konoha les había otorgado el título de aldea más fuerte. Por fin, Kar. Qué lástima que no podamos capturar algunos Uchiha para criar. Esos ojos de Sharingan se lamió los labios, recordando las historias de guerra de su padre. Casi tan buenas como el Byakugan. La asistente se aclaró la garganta. Segundo infieme. Sobre el Byakugan. Dio unos golpecitos al pergamino. Bestia localizó a una hembra salvaje de sangre Ikega. Joven. Fértil. Yu aguzó el oído. El viejo guerrero se giró, con la mirada penetrante como un rayo. Pensamientos de los creadores. Belami 20 apoya mi Patreon. Belami 20 siempre termina la historia. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 95. Capítulo 65. Kumogakure, parte 2. Un Byakugan salvaje. Yotsuki Takeo estaba igualmente aturdido. Le arrojó la información sobre Uchiha a los brazos de su asistente e inmediatamente hojeó el segundo informe, con la cabeza gacha. El Byakugan siempre había sido el Kekkei Genkai más codiciado de Kumogakure. Sin excepción. Había muchas razones para ello. Dejando de lado su valor estratégico, las habilidades del Byakugan se sinergizaron perfectamente con el modo Chakra Raitón de Kumo. El modo Chakra Raitón era un nin taijutsu de rango B desarrollado por el segundo Raikage. Al saturar el cuerpo con chakra de naturaleza relámpago altamente refinado, el usuario podía entrenar su físico hasta alcanzar una inmunidad casi total contra los ataques de Raitón. Una vez dominado, maximiza la velocidad, la fuerza y la defensa, lo que le valió la reputación de ser el jutsu Raitón definitivo sin debilidades. Por supuesto, algo tan poderoso no fue fácil de aprender. Si alguien pudiera dominarlo, el título de la aldea oculta más fuerte habría cambiado de manos hace mucho tiempo. Canalizar chakra del rayo volátil por el cuerpo. Un paso en falso y quedarías reducido a cenizas. El clan Yotsuki solo lo logró gracias a su resistencia natural al Raitón. ¿Y el nivel de dificultad del jutsu? No se basó en el shinobi promedio. Rango B. Ese era el estándar de los Yotsuki. Para otros ninjas de Kumo, lo que entrenaban era solo una versión diluida. Raitón no Yoroi, armadura relámpago. No el verdadero modo chakra Raitón. No era que los Yotsuki acumularan los secretos. La mayoría de los shinobi simplemente no podían con él. Cuando el clan compartió la técnica por primera vez, la mitad de los aprendices de Kumo terminaron electrocutándose hasta morir. A ese ritmo, Kumogakure se habría convertido en Kirigakure, la aldea de la niebla sangrienta.
Pero y el Byakugan podría resolver todos los problemas de Kumo. Su control de chakra incomparable permitiría una manipulación precisa de la transformación de la naturaleza de Raitón, haciendo que el proceso de entrenamiento sea seguro. En lugar de arriesgarse a la autodestrucción, el shinobi promedio podría primero someterse a un condicionamiento gradual, permitiendo que un usuario de Byakugan estimule sus cuerpos con chakra del rayo controlado. Una vez que su resistencia mejorara, el resto del entrenamiento sería pan comido. Kumo no solo quería la destreza de observación del Byakugan. Lo necesitaban como un interruptor de seguridad, una forma de producir en masa usuarios del modo chakra Raitón. Imagínatelo. Un ejército entero, todos usando el modo chakra Raitón. Eso sería imparable. Con ese poder, Kumogakure dominaría el mundo shinobi. Nadie podría interponerse en su camino. ¿Real el Byakugan? Yotsuki-yu observó a su hijo mientras agarraba el informe en silencio, mientras su propia impaciencia lo carcomía. La importancia del Byakugan para Kumo era inconmensurable, especialmente si quien lo poseía era una chica fértil. Incluso 10 Yotsuki-yus y 10 Yotsuki-takeos juntos no valdrían ni la mitad de ella. Esto podría cambiar el mundo. No estoy seguro de si es real. Estaba lleno de posibilidades y suposiciones. El agente cuyo nombre en código era Bestia ni siquiera había visto el Byakugan de primera mano. En el mejor de los casos, fue una suposición fundamentada. En el peor, pura especulación. Ninguna prueba contundente. Takeo se humedeció los gruesos labios, en conflicto. Secuestrar a alguien de Konoha no fue tarea fácil. Incluso si lo lograran, podría quebrantar la frágil paz y desencadenar la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. No es que Kumo temiera a la guerra, pero iniciar un conflicto global por información no verificada. ¿Cómo recordaría eso la historia? La gran conspiración del gorrión. Kumogakure declara la guerra a Konoha. Incluso rima. Dámelo. Déjame ver. Yu le arrebató el informe de alto secreto de las manos a su hijo. La asistente abrió la boca para protestar, pero sabiamente la cerró. ¿Es confiable esta información? Preguntó Yu después de releerla 2 veces. Extremadamente. Bestia es nuestra espía más valiosa en Konoha. Fue ella quien proporcionó la información sobre el último intento de robo del Byakugan hace 3 años. El asistente respondió suavemente. Supervisaba la inteligencia Anbu. Bestia, FK, había sido su descubrimiento. Organizó personalmente la infiltración de la chica en Konoha, incluso consiguiendo la aprobación de Takeo para prometer venganza como incentivo. Su confianza en FK era absoluta. Yu asintió y sus viejos ojos escanearon el informe una vez más. El Byakugan es demasiado crucial como para ignorarlo. Incluso un indicio de su existencia exige acción. Informa al cuarto Raikage de inmediato. Es su decisión. Comprendido. Takeo se ajustó el cuello y salió del campo de entrenamiento. Detrás de él, Yu vio a su hijo irse, su mirada aguda con una claridad tácita. Oficina de Raikage. Takeo llegó rápidamente y le entregó el informe al cuarto Raikage A. Nada de cortesías. Solo negocios. Primo, ¿cuál es el plan? Preguntó Takeo mientras se acariciaba la barba, sumido en sus pensamientos. ¿Plan? ¿Qué plan? El bigote dorado de A se erizó mientras miraba fijamente a su pariente menos decidido. Sobre el Byakugan. Dijiste que era el Byakugan. Así que actuamos. Formamos un equipo. Así sin más. ¿No deberíamos confirmarlo primero? Si esto desencadena una guerra, niégalo todo. Simple. Se encogió de hombros como un matón experimentado. Konoha se está hundiendo en una lucha interna. Incluso si los provocamos, podrán contraatacar. Si no atacamos ahora, perderemos nuestra oportunidad. Debajo de su exterior brutal, A tenía una mente muy aguda. Reconoció la oportunidad de oro que presentaban estos dos infames. Konoha era débil, plagada de luchas internas. Añadiendo presión externa, se derrumbarían. Pero ¿y a quién enviar? Reflexioné sobre la logística. El expediente de la niña menciona que derrotó a un Junin a los 6 años, un prodigio que rivalizaba con Minato Namikaze, si no lo superaba. Para capturarla se necesitarían al menos 3 Junin para estar a salvo. Pero ¿por qué detenerse en un solo premio? Si iban a arriesgarse a una guerra, bien podían hacerlo con todo. No solo con el Byakugan, sino también con el Hinchkriki del 9 colas. Incluso si la chica no fuera una Ikaga, arrebatarle un genio y una bestia con cola aún sería una victoria. Pero las bestias con cola eran impredecibles. Para garantizar el éxito, necesitarían Junin de élite. Los mejores de Kumo.
El problema era que la mayoría eran activos de alto rango o sus propios familiares. ¿Enviarlos en una misión suicida a Konoha? Y no es ideal. Los equipos débiles fracasarían. ¿Y los fuertes? Perderlos sería doloroso. Rascándose la nuca, generalmente un hombre de acción, se encontró dudando. ¡Bam! La puerta de la oficina se abrió de golpe, sobresaltándolo. Estaba a punto de rugir, hasta que vio la imponente figura entrando. Al instante, su ira se transformó en exasperación. Tío, ¿qué haces aquí? Padre. Takeo parpadeó. Yotsuki Yu entró marchando, su rostro arrugado expresaba determinación. Déjanos. Necesito hablar con el Raikage a solas. Takeo se puso rígido ante la formalidad. Su padre hablaba muy en serio. Entonces, primo, ¿y debería empezar a reunir el equipo? Ale hizo un gesto para que se fuera. Una vez que Takeo se fue, ya estudió a su tío. Los ojos del anciano ardían con el vigor de la juventud. Él ya sabía lo que venía. Antes de que Yu pudiera hablar, lo interrumpió. ¿Quieres ir a Konoha? Ja. ¿Me entiendes? Es una sentencia de muerte. Tengo el tiempo prestado. Es mejor morir luchando que pudrirme en la cama. Si recupero el Byakugan, Yu se golpeó el pecho y el sonido hizo eco. Vale la pena. El anciano con aspecto de león se mantuvo erguido y su mirada ardía. Comentario 1. Votar capítulo 96. Capítulo 66. Entrenamiento de supervivencia en la naturaleza. Pío. El sol de la mañana se derramaba sobre la carretera, proyectando sobre las piedras del camino un brillo similar al jade. De camino a la escuela, Ikari, con la mochila al hombro, miró al cielo. Los gorriones revoloteaban entre los álamos, con los picos llenos de gusanos, y sus ruidosas peleas perforaban el aire antes de alzar el vuelo. Tal vez fue porque el sofocante verano finalmente estaba terminando, pero últimamente, había notado un aumento repentino en la vida silvestre de Konoha. Y no era solo alrededor de ella. Su cuerpo principal y sus clones en el bosque de la muerte habían visto aún más. Era como si la aldea hubiera cobrado vida de la noche a la mañana, vibrando con energía inagotable. Pero eso y no era una buena señal. Las cosas cambian en su apogeo. La prosperidad invita a la decadencia. Este cambio antinatural en la atmósfera de Konoha parecía un presagio. Algo estaba por venir. No había visto a Kakashi en el complejo ataque en casi una semana. Esa clase de ajetreo no podía durar para siempre. La cuerda del arco estaba tensa. La masacre de los Uchiha sucedería cualquier día de estos. Ikari se frotó los brazos y sintió que su piel pálida se erizaba. Esta fue la primera vez que experimentó de primera mano un evento canónico importante. Ella sabía que la bomba estaba justo a su lado, lista para detonar en cualquier momento, tal vez incluso alcanzarla en la explosión. Pero no había nada que pudiera hacer. Ese sentimiento era horrible. Obito Uchiha. Danzo. Hiruzen Sarutobi. Itachi Uchiha. Fugaku Uchiha. 5 potencias de nivel Kage, cada una desempeñando su papel en este juego mortal. También estuvieron involucrados innumerables Chunin de élite y shinobi de alto rango. Alguien como ella, una Chunin normal, podría parecer impresionante en el papel, pero en el momento en que entrara en ese campo de batalla, sería molida como carne en una picadora de carne. Esta no fue una pelea entre ninjas. Esto fue una guerra, un choque de fuerzas. Solo un luchador de nivel Kage podría hacerse un lugar en un conflicto donde los individuos significaban poco. Así que, incluso si Ikari sabía que los principales actores estaban en apuros en ese momento, no era tan tonta como para meter la mano en el fuego en busca de sobras. Esto estaba muy por encima de su nivel salarial. Según su propia estimación conservadora, su fuerza de combate actual, sin las 8 puertas o sin tener en cuenta las emboscadas, significaba que en una pelea directa, 2 o 3 Chunin del calibre de Fumakosin, con un trabajo en equipo decente, podrían derrotarla a costa de heridas menores. 1 contra 1 y 1 contra muchos eran batallas completamente diferentes. No importa lo fuerte que seas, no puedes luchar contra un ejército solo. Ese dicho existía por una razón. No. Necesitaba retirar su cuerpo principal durante unos días. No más viajes al bosque de la muerte. Una creciente sensación de inquietud punzaba los nervios de Ikari, como un radar que emitiera advertencias sin parar. La seguridad de su cuerpo principal era lo primero. El entrenamiento podría dejarse en manos de los clones de la sombra por ahora. La verdadera Ikari se mantendría discreta en la academia. Con todos esos herederos del clan alrededor, probablemente era el lugar más seguro de Konoha en ese momento. Toca. Toca. Toca.
Justo cuando pensaba esto, un sonido familiar resonó desde la esquina de la calle. Ella miró hacia arriba. Otra mujer estaba allí parada, apoyada en un bastón blanco. ¿Por qué estás aquí? Hikari parpadeó sorprendida. Pensé que debería esconderme un rato en la academia. Ustedes entrenan afuera. Últimamente, me siento raro. Hikari se rascó el brazo. Esa sensación inquietante de ser observada la había estado carcomiendo durante días. Había escaneado el área con su Byakugan una y otra vez, pero no encontró nada. Todo ninjutsu requiere chakra. A menos que fuera una técnica Byakugan, pero si alguien la hubiera visto, el clan Ikigaya habría actuado. Hikari no podía entenderlo. Quizás la tensión de la aldea la estaba afectando. De cualquier manera, se refugiaría en la academia hasta que se resolviera el problema de los Uchiha. Dame la bolsa. Hikari sonrió. Las grandes mentes piensan igual. Ella arrojó la mochila a su cuerpo principal y disipó el clon de sombra. Con la mochila asegurada, Hikari entró en la academia ninja por primera vez en días. En el momento en que entró al aula Sush, una figura enorme voló directamente hacia su cara. Ella levantó un pie patada. Ruido sordo. Se escuchó un grito de dolor cuando el cuerpo se estrelló contra dos figuras más pequeñas, haciendo que las tres cayeran al suelo como bolos. Hikari. ¿Estás bien? Naruto corrió hacia él, con sus ojos azules abiertos por la culpa. Estoy bien. Hikari lo despidió con un gesto antes de mirar al trío que gemía. Los mismos tres chicos que habían robado notas y golpeado a Naruto antes. Tras el castigo de Iruka y las lecciones específicas del grupo de Shikamaru, habían bajado el tono de su acoso. Ahora, magullados y temblorosos, miraban a Naruto como si fuera un monstruo. Hikari conectó los puntos. ¿Tienes venganza? ¿Sí? Naruto se rascó la cabeza, evitando su mirada. Hikari asintió. Si él no quería explicarse, ella no insistiría. No era su madre. Mientras Naruto se hiciera más fuerte y aprendiera a controlar el chakra del 9 colas, los pequeños dramas escolares no eran asunto suyo. Después del breve caos, los ojos de Hikari se dirigieron al asiento de la ventana. Uchiha Sasuke se sentó allí, ajeno a todo como siempre. Su familia estaba al borde de la guerra con Konoha, pero el segundo hijo del heredero del clan asistía a clases como si nada. Y impresionante. Hikari no sabía si reír o suspirar. Buenos días, Hikari. Mañana. En su escritorio, Shikamaru y los demás copiaban frenéticamente la tarea. La saludaron con un saludo apresurado antes de volver a concentrarse en su trabajo. Gracias a la incansable labor de networking de Hikari, su posición entre ellos había aumentado de forma constante. No me hagas caso. Sacó su tarea completamente en blanco y la puso sobre el escritorio, perfectamente cómoda. Ser ciega tenía sus ventajas. No tenía tareas ni exámenes escritos. Ya fuera por órdenes del Hokage o por alguna excepción especial, la trataban básicamente como una especialista en combate. Hacer clic. La puerta del aula se abrió de golpe. Date prisa, escóndelo. Hikari ni siquiera necesitó mirar para saber quién había entrado. Golpe. Golpe. Iruka golpeó la pizarra, silenciando la habitación. Anuncio. Esta semana no hay descanso. ¿Qué? La clase estalló. Silencio. La voz severa de Iruka cortó el ruido. Dentro de 4 días, este viernes, la academia realizará un simulacro de supervivencia a gran escala en la naturaleza. Durará 2 días en el campo de entrenamiento 0. Vengan preparados con comida y agua. Pensamientos de los creadores. Belami 20. Leer más en Patreon. Belami 20. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 97. Capítulo 67. El Uchiha. El anuncio de Iruka golpeó el aula como una carga de profundidad. Al instante estalló el caos. Entrenamiento de supervivencia. Para un grupo de estudiantes de academia hiperactivos y repletos de chakra sin usar, esas palabras eran infinitamente más emocionantes que un día libre. Iruka gritó varias veces para restablecer el orden, pero lo mejor que logró fue reducir la excitación de la clase de un hervor intenso a un hervor suave. Al final, se dio por vencido. La primera lección fue simplemente otra charla sobre la voluntad del fuego. De todas formas, nadie las escuchaba. Así que empezó a enseñar, dejando que los estudiantes susurraran entre ellos. Oye, Hikari, hagamos equipo. Como el ejercicio de supervivencia requería grupos de 3, Naruto inmediatamente se giró hacia ella, con los ojos brillantes. Seguro. Hikari estuvo de acuerdo sin dudarlo. Si su suposición era correcta, la masacre de los Uchiha ocurriría en cuestión de días.
Este repentino ejercicio de entrenamiento era claramente una tapalera. El campo de entrenamiento 0 era la zona de práctica más grande y segura de Konoha. Separada de las zonas más peligrosas, era un bosque común y corriente con pocas amenazas, utilizado principalmente para el desarrollo de jutsus. Su ubicación también era estratégica. El complejo Uchiha se encontraba al suroeste de Konoha. El campo de entrenamiento 0 estaba al norte, cerca del salón del Consejo del Daimon del Fuego y de las defensas exteriores de la aldea. Lo suficientemente lejos para evitar daños colaterales, pero aún dentro de la protección de Konoha. Si los Uchiha asaltaran la oficina del Hokage, la academia, ubicada en el centro de la aldea, sería más peligrosa que el campo de entrenamiento. El ejercicio duraría 3 días. Para entonces, sin importar quién ganara o perdiera, los estudiantes estarían ilesos. ¿Y por qué no cancelaron las clases? No todos los estudiantes eran Nara o Akimichi, hijos de un clan con un hogar seguro al que regresar. Muchos eran civiles. Dejarlos vagar libremente solo aumentaría el peligro. De esta manera, la aldea podría protegerlos a todos a la vez, liberando mano de obra para lidiar con los Uchiha. 2 pájaros de un tiro. Dada la necesidad de mantener el secreto, Ikari tuvo que admitir que era un plan impecable. No se le ocurría una mejor alternativa. Pero todavía necesitamos una persona más. Naruto apretó el puño ante su consentimiento, luego miró a su alrededor, fingiendo buscar compañeros de equipo. ¿En serio? No quería una tercera rueda. En su mente, el entrenamiento de supervivencia ya se había transformado en una escapada de 3 días con Ikari. Ella le permitió continuar con la actuación. Sus compañeros no le importaban. Podía con esto sola. Ni siquiera el bosque de la muerte, campo de entrenamiento 44, sería una amenaza, y mucho menos esta inofensiva excursión. Solo una excursión. Lo que le preocupaba era la desviación de la línea temporal original. Si recordaba bien, durante la masacre de los Uchiha, Sasuke había tardado en salir de la academia. Solo descubrió la masacre de su clan de camino a casa. No hubo ningún ejercicio de supervivencia. ¿Su presencia había alterado los acontecimientos? Se devanó los sesos pero no pudo ver cómo podría haber influenciado el destino de Uchiha. Sin embargo, la inquietud que recorría su columna vertebral se negaba a desaparecer. Ante este cambio, los instintos de Ikari gritaron peligro. Incluso reconsideró enviar clones de sombra. Dividir su chakra la debilitaría en un momento crítico. Necesitaba mantener su fuerza al máximo. No más clones de entrenamiento hasta que esto pase. O al menos hasta que Megumi regresó. Contratar a un guardaespaldas del nivel de los 6 caminos por 1000 millones de Rim había parecido excesivo, pero ahora, sin él, se sentía expuesta. El hecho de que el tercer Hokage hubiera permitido que Gumi se fuera en ese momento era interesante. Tal vez la rebelión de los Uchiha no fue vista como una amenaza real. Quizás Konoha ya tenía una solución. ¿Y fue Itachi? Maldita sea. Al no poder explorar el distrito Uchiha, tuvo que depender de conjeturas y recuerdos fragmentados del futuro, lo que alimentó su frustración. El día transcurrió en una neblina de paranoia. A medida que el sol se ponía, pintando el cielo de intensos tonos naranjas, los estudiantes vibraban de emoción, con sus mochilas listas para el instante en que sonara la campana. Incluso Iruka, siempre el profesor obediente, seguía mirando el reloj, haciendo la cuenta regresiva hacia la libertad. Entonces, pum pum pum. Se oyeron pasos resonando por el pasillo. La puerta se abrió de golpe. La mirada de Ikari se alzó de golpe. Allí estaba una figura delgada. Sus agudos ojos verdes ardían con urgencia. ¿Kazama Koso? ¿Ya salió del hospital? Su visión se agudizó y lo examinó. Sus costillas estaban casi curadas, aunque aún quedaban pequeñas fracturas. La recuperación de un shinobi fue aterradora. Anuncio. Gritó. Hay 2 horas de retraso en la escuela. Hasta entonces, estudio por mi cuenta. Sin esperar una reacción, giró sobre sus talones y se fue, con una prisa palpable. Al lado, su voz repitió la orden. La clase intercambió miradas confusas. Solo Ikari permaneció quieta, su expresión se oscureció. Un pulso de agotamiento la golpeó y los recuerdos la inundaron. Sus clones externos se habían disipado. Habían percibido la inquietud de Konoha, interrumpieron su entrenamiento y exploraron el distrito Uchiha con el Byakugan antes de desaparecer. Lo que vieron fue una barrera que envuelve el recinto Uchiha. Figuras enmascaradas, Amburo Root. Entran y salen revoloteando. El mensaje fue claro. La masacre había comenzado. No.
Ella miró la hora y luego miró a Sasuke, quien, sin darse cuenta de su inminente tragedia, estaba ligeramente emocionado por el viaje de fin de semana. En la cronología original, hoy era el día. Nada había cambiado. Los Uchiha simplemente morían antes de lo previsto. Lo que significaba que este ejercicio de supervivencia ahora era, solo una salida normal. Bueno, ya que estamos atrapados aquí, Iruka aplaudió. Formemos los equipos para el ejercicio. La clase estalló en una charla. Sasuke, haz equipo conmigo. No, conmigo. Sakura e Ino casi llegaron a los golpes por él hasta que Iruka intervino. Sasuke, siempre el señor del borde, sonrió levemente, claramente disfrutando la atención. Ikari observó en silencio. A veces sí, el destino fue simplemente cruel. Pensamientos de los creadores. Belami 20 leer más en Patreon. Belami 20 comentario 1 comentario. Votar capítulo 98. Capítulo 68. Una carta desde Kumogakure esa noche. Los alegres trabajos en equipo llegaron a su fin. Con un número impar de estudiantes, la clase no pudo formar escuadrones completos de 3 hombres, dejando a Naruto y Ikari como un dúo. Naruto estaba emocionado, sonriendo tan ampliamente que bien podría haber estado personificando a Mizugui. Ikari, sin embargo, observó la figura de Sasuke alejarse con una silenciosa pesadez en el pecho. Las alegrías y las tristezas de la gente nunca se comparten verdaderamente. Después de esta noche, ese muchacho orgulloso moriría. Lo único que quedaría sería un vengador vacío. El recuerdo despertó algo en ella. Una rebelión. Una masacre. Igual que el clan Kaguya. Antes vasto, ahora reducido a ella y Kimimaro. Qué similar puede ser el destino. Ella regresó al complejo de ataque en silencio, acostada en su cama, esperando que todo terminara. Se acercaba el amanecer. Solo cuando su Byakugan vio a Kakashi arrastrándose a casa, finalmente cerró los ojos. Konoha había ganado. Sin sorpresas. Sin los Uchiha, la aldea entraría en una era de paz y su camino para volverse más fuerte no enfrentaría más interrupciones. Si tan solo fuera lo suficientemente fuerte, nada de esto habría sucedido. Su conciencia se volvió borrosa. En sus sueños, estaba una vez más en el campo de batalla donde había despertado por primera vez. Extremidades cercenadas. Tierra empapada de sangre. Su padre, partido en 2, arrastrándose hacia adelante en agonía. Ella no podía decirlo. ¿Era esta su vida pasada o esta? Rascar. La punta del bolígrafo se clavó en el papel, dejando una marca irregular. La mano de Sawadafka temblaba y su frente estaba cubierta de sudor. La inteligencia que estaba transcribiendo podría sacudir el mundo. Los Uchiha, el clan legendario que una vez pacificó la era de la guerra junto a los Senju, habían sido exterminados. Solo un sobreviviente. Un niño llamado Sasuke. Ella había sospechado algo cuando los Anbu rodearon el distrito, pero nunca imaginó que Konoha actuaría tan rápido. En menos de una hora, el clan más fuerte de Konoha fue eliminado. ¿Sharingan invencible? ¿Usuarios de élite de 3 Tomoe? Nada de eso importaba comparado con los números. Docenas de Chunin y Junin, coordinándose perfectamente. Jutsu de agua para suprimir, genjutsu para desorientar, artes de sellado para inmovilizar, armas que golpean desde puntos ciegos. Un paso en falso y los Uchiha quedaron sepultados bajo una avalancha de técnicas secretas, artes de clan y ninjutsu oscuros de los que nunca habían oído hablar. Coeficiente intelectual de batalla. Análisis táctico. Intenta analizar 100 jutsus diferentes que te lancen a la vez. Algunos Junin Uchiha, gritando desafiante, intentaron contraatacar. Duraron 7 segundos. Entonces estaban de rodillas, con las extremidades destrozadas y el chakra drenado por alguna técnica desconocida. Un cable enrollado alrededor de sus cuellos, un tirón, y las cabezas rodaron. Los especialistas que extrajeron ojos Sharingan limpiaron los cadáveres frescos. Los 2 Uchiha, abrumados por el dolor, comenzaron a brillar, probablemente preparando una técnica de último recurso. Pero antes de que pudieran moverse, el sensor Nin detectó el aumento de chakra. Un solo pedido. Un diluvio de etiquetas de sellado los cubrió, con una escritura cubriendo sus cuerpos como una novela macabra. Luego, silencio. Los Anbu de Konoha fueron tan eficientes que limpiaron todo a medida que masacraban. Para cuando terminó la masacre, todos los Sharingan habían sido catalogados. Ojos de 1 y 2 tomos almacenados en frascos. Ojos de 3 tomos sellados individualmente en rollos. El poderoso Uchiha, masacrado como ganado. Ni siquiera una oportunidad de intercambiar vidas.
2 Anbu sufrieron heridas graves, pero fueron rodeados por médicos y curados en medio de la batalla. Este es el poder de una aldea oculta. FK se estremeció, incluso en segunda persona. La era de los clanes que dominaban el campo de batalla había terminado. Uchiha. Senju. Uzumaki. Todos iguales. Ella metió el informe en un bolígrafo hueco. Sus 2 golondrinas, enviadas a Kumogakure hacía días, aún no habían regresado. Ya deberían haber regresado. ¿Qué está tardando tanto? Se le revolvió el estómago. El primer informe era una cosa, pero la información sobre Ikari y su verdadera misión no podía permitirse retrasos. ¿Cómo actuaría siquiera basándose en una pista tan especulativa? Justo cuando la duda se apoderó de mí, toca. 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 La ventana de la cocina vibró. La señal. Su golondrina había regresado. FK corrió hacia él y abrió la ventana de golpe. El pájaro entró de un salto, con un pequeño pergamino atado a la pata. Ella lo alimentó y luego desenrolló el mensaje. Adentro. Una carta. Una foto. Un silbato de hueso. Ella tomó la foto primero. Una cueva. 4 ninjas Kumo rodeaban a un imponente chico de cabello naranja. Jugó. El que destruyó su ciudad natal. Kumo lo atrapó. Con el corazón palpitante, descodificó la carta. La primera sección la dejó mareada. Elogios por su espionaje. Promesas de riqueza, el título de héroe y la ejecución pública de Higoshi entregaba con vida al portador del Byakugan. Incluso a sus hijos se les enseñaría la armadura relámpago del Raikage. Ella leyó el resto por encima. Solo quería venganza y una vida tranquila. La siguiente parte fue contundente. Un equipo estaba en ruta vía pájaro elefante, tiempo estimado de llegada. 2 días. Localicen al portador del Byakugan y al Hinchkriki de 9 colas. Si van juntos, perfecto. Coloquen el pergamino en el suelo, actívenlo con sangre. Al capturarlo, toquen el silbato. Escapan en el pájaro. Pájaros elefantes. Aves gigantes nativas de las montañas de Kumo. 700 kilogramos, capaces de transportar a varios jinetes. Un arrebato y agarre aéreo directo. Arriesgado. Muy Kumo. Pero entonces el último informe de sus gorriones espías apareció en su mente. Ejercicio de supervivencia de la academia. 4 días. Ubicación remota. Guardias mínimos. Naruto y Ikari estarían juntos. La oportunidad perfecta. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 99. Capítulo 69. Pesca. Al día siguiente. La noticia de la masacre del clan Uchiha se extendió instantáneamente por Konoha y luego rápidamente por todo el mundo shinobi. Nada pudo superar la conmoción de esta revelación. Todos los aldeanos, jóvenes y mayores, estaban enfrascados en acaloradas discusiones sobre el incidente. A donde quiera que iba, Ikari escuchaba rumores sobre los Uchiha. Se decía que el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, había presidido personalmente un homenaje al clan caído. En su discurso, declaró: Uchiha Itachi, el supuesto genio de los Uchiha, masacró a toda su familia y desertó de Konoha. Es el único responsable de esta atrocidad. Enfatizó que los Uchiha habían cofundado Konoha junto con los Senju, contribuyendo enormemente al establecimiento de la aldea y sus logros militares. Sin embargo, ahora habían encontrado un final tan trágico. Expresando profundo arrepentimiento, Hiruzen juró que Konoha jamás toleraría actos tan monstruosos, especialmente la masacre de sus propios parientes. Itachi fue catalogado como ninja rebelde de rango S, y la aldea juró llevarlo ante la justicia. Por supuesto, toda la culpa recayó convenientemente sobre Itachi. La verdad sobre el golpe de estado planeado por los Uchiha quedó oculta. Nadie se atrevió a cuestionar cómo un solo shinobi pudo aniquilar a un clan entero de la noche a la mañana sin ser detectado. Pero este fue el mejor resultado posible. El legado de los Uchiha como fundadores de aldeas permaneció intacto. Konoha evitó la mancha de exterminar a uno de sus clanes nobles. Los invencibles Uchiha habían caído, no ante un enemigo, sino ante uno de los suyos. De una forma retorcida, esto conservó su último atisbo de orgullo. El otrora bullicioso distrito Uchiha ahora yace en silencio, lleno solo de cientos de cadáveres, con los ojos eternamente abiertos por la muerte. El único sobreviviente. Un niño destrozado. Sasuke había sido hospitalizado. Según se informa, el trauma lo había dejado mentalmente destrozado y no podía asistir a la academia por el momento. Mientras tanto, el ejercicio de entrenamiento de supervivencia de la escuela continuó, pero con un cambio clave.
Lo que originalmente era un viaje de campamento informal ahora se había convertido en una verdadera prueba de supervivencia, más cercana a un examen formal. Con la amenaza Uchiha desaparecida, la vida en Konoha pareció volver a la normalidad. Aleteó y una golondrina gris pálida se abalanzó sobre la cabeza de Ikari. Cerca de allí, una rata gorda se metió en su madriguera, dejando solo sus patas traseras pateando tierra. Un destello frío atravesó el Byakugan de Ikari. Algo anda mal con estos animales. Durante días, dividió su tiempo entre asistir a la academia y encerrarse en casa, buscando la fuente a esa extraña y persistente sensación de ser observada. Pero no había encontrado nada, esta mañana. Al abrir la puerta, vio gorriones posados en la cerca. De repente, se dio cuenta. Cada vez que salgo de casa y siempre hay algún pequeño animal observándome. A veces golondrinas. A veces gorriones. Una vez, incluso una ardilla listada de rayas negras agarrando una piña. Una o dos veces podría ser coincidencia. Pero cada vez. Eso fue deliberado. Alguien está usando a estas criaturas para espiarme. Sus motivos no estaban claros. Quizás su entrenamiento con el puño gentil en el bosque de la muerte, donde la fauna acampaba a sus anchas, había atraído atención no deseada. Después de la escuela, Ikari caminó a casa con su mochila colgada del hombro. Ella volvió a mirar al gorrión posado en el tejado, entrecerró los ojos y luego fingió no darse cuenta mientras entraba. Una vez dentro, activó su Byakugan, rastreando los movimientos del pájaro. Este pío nervioso, revoloteó hacia su ventana y miró hacia adentro con ojos desorbitados. A través del cristal, sus miradas se encontraron. Los ojos blancos se clavaron en los pequeños ojos negros. Así que esta es la fuente de la vigilancia. Pero eso solo profundizó el misterio. No hay chakra. En absoluto. Por mucho que lo escaneara, el ave no mostraba rastro alguno de manipulación de chakra. Aparte de su extraño comportamiento, era un animal normal. ¿Una técnica que controla criaturas sin chakra? Y increíble. Ikari negó con la cabeza. El mundo shinobi estaba lleno de jutsus extraños, pero el chakra siempre fue la base. La capacidad de su Byakugan para ver chakra le había dado una ventaja inquebrantable en la recopilación de información, tanto que se había vuelto dependiente de él. No es que pudiera culparse a sí misma. El Byakugan fue demasiado útil. Al activarlo, todo se aclaró. Cualquier cosa con chakra exigía precaución. Cualquier cosa sin él podía ignorarse. Si no fuera por estos espías animales, tal vez nunca se habría dado cuenta de esta debilidad crítica en su enfoque. Un pensamiento escalofriante la asaltó. ¿Qué pasaría si, en la batalla, un enemigo usara una técnica que mi Byakugan no pudiera detectar? Incluso Kaguya Otsutsuki había sucumbido al jutsu de harem inverso de Naruto. Si una diosa podía ser sorprendida, ella también. Toc toc. Ikari se dirigió a la ventana. El gorrión se alejó aleteando, presa del pánico, mientras ella cerraba las cortinas de un tirón. Ella no sabía los motivos del acosador. Pero definitivamente no era una admiradora, ni Anbu ni Roth. De lo contrario, el tercero Kage Danzn ya la habrían invocado. Un enemigo, entonces. Y uno problemático. Sin rastros de chakra que rastrear, su Byakugan era inútil. Por mucho que se devanara los sesos, no podía idear un contraataque infalible. Su única opción: atraerlos. Engánchalos para que hagan un movimiento y luego aprovecha su error. En términos de capacidad de combate, no estaba preocupada. Con las 8 puertas, incluso si no podía derrotar a un Chunin de élite, escapar era más que factible. ¿Un oponente al nivel de Kage? Improbable. Los auténticos shinobi de nivel Kage eran escasos. Cada uno era una figura legendaria de una aldea importante. Si su acosador tuviera ese poder, ya la habría atacado en el bosque de la muerte. No había necesidad de sigilo. Después de razonar hasta aquí, Ikari concluyó que el riesgo era manejable. Es hora de ir a pescar. Durante 4 días jugó el juego. Se entrenó deliberadamente en el bosque de la muerte, luego usó su Shikotsunyaku para fingir agotamiento, incluso fingiendo colapsar por una lesión. Aún así, el enemigo nunca mordió el anzuelo. 2 posibilidades. Son demasiado cautelosos, o demasiado débiles. Aunque parecía vulnerable, no se atrevieron a atacar. La vigilancia no es en tiempo real. Puede que desconocieran su estado en ese momento. O quizás ambos. Su acosador podría ser más débil de lo esperado, carente tanto de fuerza como de información en tiempo real. Sin un encuentro cara a cara, ya había deducido mucho sobre ellos.
Pero por ahora, el plan de pesca había fracasado. Sin mejores opciones, Ikari se preparó para una guerra de desgaste. Pronto llegó el viernes. Ikari estaba con sus compañeros de clase en la puerta norte del campo de entrenamiento 0, lista para comenzar el ejercicio de supervivencia de 3 días. Pensamientos de los creadores. Bellamy 20. Leer más en Patreon. Bellamy 20. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 100. Capítulo 70. Cazador y presa. Viernes, 9 am. Campo de entrenamiento 0 de Konoha, puerta norte. Un oxidado letrero de 0 colgaba sobre la puerta de acero, sostenido por un pilar metálico. Una enorme y aparentemente interminable alambrada rodeaba el denso bosque. Un cuervo negro azabache, con penetrantes ojos rojos, se posaba en la puerta, observando fijamente. Las extensas ramas de un baniano se extendían, colándose por los huecos de la cerca como si suplicaran escapar. Maestros, anuncien las reglas de este ejercicio, ordenó Kazama Etsu, el supervisor de este entrenamiento de supervivencia. Sus fríos ojos esmeralda recorrieron al grupo de pequeños genin con mochilas, pequeñas zanahorias, al pensar en ellos. Su mirada se detuvo brevemente en una figura de cabello plateado, infantil pero familiar. La herida en su pecho casi había sanado, pero aún sentía un extraño dolor fantasma. Al regresar a la Academia Ninja estos últimos días, notó que su nombre se había vinculado a uno en particular: Ikari. Siempre que alguien mencionaba a Ari, otra voz intervenía inevitablemente. Ah. ¿Te refieres a la que envió a Kazama Sensei al hospital en su primer día? Cada vez que lo oía, el arrepentimiento lo carcomía. ¿Por qué había intentado impedir su inscripción? ¿Por qué la había subestimado, reprimiendo su ninjutsu? ¿Por qué había llegado al extremo de enseñarle la transformación natural del chakra del viento? Con el absurdo talento de Ari, cualquier logro futuro suyo solo amplificaría la humillante historia de cómo lo había mandado a volar de una patada. Tan solo pensarlo hacía que su futuro pareciera sombrío. Los demás profesores, ajenos al caos interno de Kazama, comenzaron a explicar las reglas a sus alumnos. Iruka Sensei divagó largo y tendido, llegando solo al punto en que los niños empezaron a inquietarse con impaciencia. El ejercicio duraría 3 días. Cada equipo de supervivencia solo podía traer comida y agua para un día, lo que ponía a prueba su trabajo en equipo. Necesitarían cazar animales del bosque para mantenerse. Si surgiera peligro, podrían disparar una bengala de rescate, pero eso significaría fracasar en el ejercicio. Durante el entrenamiento, los instructores de la Academia Ninja cazarían a los estudiantes, poniendo a prueba su capacidad para esconderse en la naturaleza. Si los atrapaban, perderían toda su comida y agua. 3 capturas significaban la eliminación. Lo que debía ser un ejercicio de supervivencia por seguridad se había transformado en una especie de prueba extraña. Todos a la fila. Pesen su comida y agua en la báscula de enfrente. Si pesan más de 2,5 kilos, entréguenme el excedente, ordenó Iruka. Ante esas palabras, Naruto sacó rápidamente ramen instantáneo de su mochila y se lo metió en la ropa. Ari lo miró. Su vientre se abultaba como si estuviera embarazada de 10 meses. Naturalmente, el astuto intento de Naruto no escapó a la mirada penetrante de Iruka. Lo arrastraron al frente como ejemplo, lo sujetaron boca abajo por las piernas y lo sacudieron hasta que todos los bocadillos escondidos se derramaron entre sus gemidos. Al ver el lamentable estado de Naruto, Kiba, que planeaba pasarle comida a Akamaru a escondidas, vació rápidamente sus bolsillos de golosinas para perros. Con la elección de Naruto fresca en la mente, los demás se pusieron en fila, y al final, solo Naruto sufrió. Las tareas del equipo para este ejercicio de supervivencia fueron intrigantes. Naruto y Ari en un grupo. Ino, Shikamaru y Choji, el clásico trío Ino-Shika-Cho. Shino, Kiba y Hinata juntos. Sakura con 2 compañeros menores. Aparte del equipo 7, las agrupaciones reflejaban casi a la perfección sus futuras asignaciones de escuadrón. El manga original claramente no los había emparejado al azar. Una vez pesada y aprobada la comida de todos, Iruka recogió el sobrante en una enorme pila. Ahora, formen fila y entren al campo de entrenamiento en grupos. Ari y Naruto estaban cerca del frente de la fila, viendo a sus compañeros desaparecer en el frondoso y verde bosque que se extendía frente a ellos. Naruto, ya superado su vergüenza anterior, rebosaba de emoción, mirando a su alrededor con interés a pesar de la pesada doble carga de comida que llevaba a la espalda. Así es, Ari había metido toda su comida en la mochila de Naruto, alegando que era para fortalecer su fuerza física y forjar su voluntad de hierro para soportar las dificultades. A Naruto no le importó.
De hecho, estaba encantado. Para él, que Ari le confiara su preciada comida y agua era una muestra de profunda confianza. También le hizo comprender lo aterrador que podía ser un cerebro enamorado, lo que reforzó su determinación de alejarse del romance. Pronto, el equipo que iba delante desapareció en el bosque y fue su turno. Vamos. Naruto cargó hacia adelante con entusiasmo. Ari, agarrando su bastón ciego, alzó la cabeza hacia el cielo. Activando su Byakugan, escudriñó el vasto mar verde. El bosque rebosaba de fauna silvestre, presas en abundancia. Este era el dominio del enemigo, pero también estaba repleto de instructores Chunin de la Academia Ninja. Para Ari, no era el lugar ideal para actuar. Pero si el enemigo atacara primero, sería perfecto. No le temía a una pelea abierta. Lo que la asustaba era un enemigo acechando en las sombras, observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento oportuno para atacar. Para estar preparada para un ataque sorpresa, había evitado usar clones de sombra estos últimos días, preservando así su chakra. Crujido, crujido. Desde una cámara sellada, resonaban los gritos angustiosos de un hombre, acompañados de horribles sonidos de masticación. Los lamentos se fueron apagando hasta que un último grito se apagó, dejando el silencio. Grita. Una rata en una jaula, como si se hubiera asustado, se retorcía frenéticamente, sus ojos rojos brillaban y sus mejillas se hinchaban hacia adentro y hacia afuera. Sawada Fuka, vestida con un elegante chándal, ignoró a su compañero animal. Cubriéndose la nariz y la boca, machacaba rítmicamente hierbas secas con un mortero hasta convertirlas en polvo. Detrás de ella, ordenadas filas de bolsas de plástico selladas contenían polvos similares. Ikari y el Jinchuriki de 9 colas habían entrado en el campo de entrenamiento 0 según lo planeado. Los ninjas de Kumogakure también estaban en posición. Solo cuando todos estuvieron en sus puestos, Kumo le contó todo el plan. Fue mucho más meticuloso de lo que esperaba. No había previsto que enviaran a un Jonin de élite de primer nivel a Konoha. Como una de las 5 grandes aldeas ninja, la fuerza de Kumogakure era realmente formidable. Con los asuntos del clan Uchiha resueltos, Konoha había recuperado la calma tras su estado de alerta máxima. Era el momento perfecto para actuar. Fuka terminó de moler el polvo y lo metió en una bolsa, dejando solo una pizca. Lo frotó entre los dedos y lo esparció en la jaula de la rata. Grita. La rata olfateó el polvo que caía, arañando frenéticamente sus patas delanteras. Mientras el polvo caía, el puñado de Fuka desapareció rápidamente. Grita. La rata se estremeció, sus ojos rojos se dirigieron hacia arriba, buscando más. Pero no apareció nada más. Grita. Sus gritos se volvieron estridentes. Bang, bang, bang. La rata, antes dócil, se puso furiosa, golpeándose la cabeza contra los barrotes de la jaula, con los ojos encendidos. Los labios de Fuka se curvaron en una sonrisa. Al observar a la rata ensangrentada y frenética, quedó completamente satisfecha con los efectos del polvo. Pensamientos de los creadores. Belami 20 leer más en Patreon. Belami 20 comentario 3 comentario. Votar capítulo 101. Lista de historias en Patreon. Belami 20 solo por 5 grindes. Mi camino ninja hasta el capítulo 1010. Fairy Tail Dragon Emperor hasta el capítulo 71. Naruto demasiado cauteloso. Fin 1. 161. 354.000 palabras. Naruxina Pot. Ryouma Brother hasta 151. Idiota deportivo transmigra al mundo de Prince of Tennis. ¿Poco talento? No importa, el sistema de retorno múltiple te hará actuar con frialdad, atando directamente al protagonista y multiplicando tu fuerza a cambio. Si puedo atarle, ¿por qué no puedo atar a Nanjiro? Fin del 1, 914, el mejor creador de juegos hasta 150 ch1, 454. Final. Final del Uchiha malvado Aidesu. Me llamo Uchiha Itsuki Desu, hermano menor de Shisui de Shushin. Loco es mi segundo nombre. Fuerte desde el principio. Renacido como Uchiha Itachi. Fin 553.000 palabras 1, 245. Fin. Un joven transmigra al cuerpo de Uchiha Itachi y se fusiona con los recuerdos de su predecesor. Atrás quedaron los días en que se podía derrotar sin esfuerzo a 7 oponentes a la vez. El moderno Itachi Camarón, un apodo juguetón o autocrítico, finalmente despierta después de que le sacaran los ojos y comienza una búsqueda incesante de poder. Así, el mundo ninja, American Horror Story hasta 350. Sistema, personaje principal y villano de una película de terror estadounidense.
17 más la vida del programa de televisión estadounidense hasta 550 viajando por el mundo de los programas de televisión estadounidenses, para evitar una muerte prematura, tomo el camino ordinario para convertirme en un gran médico. Sistema, muchos personajes del programa de televisión forma de vida definitiva hasta el capítulo 400 Kimetsu no Yaiba, Cyberpunk, Tokyo Ghoul, F/0, Akame ga Kill, Fairy Tail. Sistema. Primero se convierte en Oni, demonio, y luego en Diablo, rey demonio. Desafiando a Hollywood hasta 450 empezar desde la tripulación del Titanic hasta la dirección utilizando el sistema, la vida como espía ninja, imán, hasta 350 sin sistema, linaje magnético y habilidad de títere, forma espía de Tsunagakure, pero nadie me conoce. Grupo de Chade Ikari Uchiha. Fin. Esta es la historia del despertar de una chica Uchiha en la villa Konoha, comenzando por derrotar a Danzo con una sola espada, viajando a través de varios mundos y actuando libremente a su antojo. Mundo principal. Naruto. Mundos secundarios. Dragon Ball, Dragon Clan, Inuyasha, Demon Slayer, etc. La vida en Gotham hasta los 350 transmigrar a Gotham como un humano normal sin suerte, sistema, enfoque en la ciudad de Gotham rey de la música hasta 500 mismo autor que el actor de Hollywood / el gran showman ninja. El despertar del sistema de fuego. Fin. Transmigrar al mundo ninja con sistema de fuego, era Naruto, Sasuke actor en Hollywood hasta 1800 los más guapos y talentosos vienen a Hollywood, chicos, deben detenerse y mirarme. La vida como mi hermano al final Yoru transmigra como el hermano Mei en el sistema Kirigakure, y luego pasa a One Piece. Rey del tenis, final, sistema síntesis ninja, fin. Shiro obtiene un sistema de síntesis. Clon de sombra más técnica Shuriken igual técnica Shuriken clon de sombra Rasengan más Chidori igual Rasengan relámpago, devastación planetaria más Amaterasu igual. Patriarca Uchiha, fin, Sougen, habilidad de fuego y arma encantada. Salva al clan Uchiha convirtiéndote en patriarca. Kaguya Ikari protagonista femenina, sin sistema. Transmigra como Kaguya y Hyuga, linaje, comienza en Kirigakure. Ninja loco, final, Shinji, suicida, comedia, sistema, tercera era de la guerra. Por favor, mátame, marioneta ninja Tsunagakure, fin, liberación rápida, sistema de niveles, inicio en Tsunagakure, final cómico. La vida americana en 1995 Golden Ninja World, final, Hashin es mi camino ninja, mucha sangre, género de comedia de MC malvado, de Aidan. Sistema de Hashin, el dios malvado, terror en Hollywood guionista ambicioso que parece haber transportado misteriosamente el clásico del cine de terror desde otro mundo. Lento, nuevo, 2 canales / Aria Lucas el Rey Mago HP con elemento Dark Soul, Warcraft y Diablo. Sistema, actualización rápida GOT. Rey del dragón boxeo actor, fin, boxeador a Hollywood, fin, en un mundo donde los sueños impulsan la ambición, 2 jóvenes emprenden viajes extraordinarios para alcanzar sus metas. Link, un boxeador apasionado y decidido, sueña con convertirse en, lucha en Star Wars transmigró al mundo de Star Wars, StarCraft, Sin Sofa Solar Empire, Halo, Mass Effect, EVE Online y Stellaris. Naruto. Sistema de inicio de sesión, fin, Touji viaja al mundo de Naruto y solo tiene que registrarse para obtener el ninjutsu, las herramientas ninja y el Kekkei Genkai de otros. Completado, sistema en Hollywood Wayne Anderson, quien renace en un mundo paralelo con un código de trampa. Sin preocuparse por los presupuestos, revoluciona la industria cinematográfica con sus extravagantes producciones, atrayendo a sí como Sasuke, presumido fin. Se trata de un enemigo de Sasuke que transmigra al cuerpo del último Uchiha. La única forma de hacerse más fuerte es actuando de forma fría y pretenciosa. Modelo para Hollywood, fin, viaje a 2002 en Estados Unidos, comenzando como un jugador de fútbol americano fracasado y aventurándose en Hollywood. Lea la historia de vida de Luca Kelly, brasileño. Industria del entretenimiento, un fragmento de la vida. Uchiha serio, final, el mismo autor con el Uchiha malvado. Si te gusta, deja un comentario. Vida de Aburame Shigeo, final, era de Minato Kusina, el nombre del estudiante Aburame Shigeo, sistema, habilidad de insectos, Aizen en Akatsuki, final, primero, toma a Izumi, juega con Hiruzen, destruye el clan Sarutobi, luego únete a Akatsuki con Izumi, es simple verdad. Yo soy Kimimaro, fin, sí como Kimimaro con Pikachu como invocador. Panel del sistema. Kaguya Ikari comentario 0 comentario. Votar capítulo 102. Capítulo 71. La cúspide de la cadena alimentaria. Zona 0 de entrenamiento, Konohagakure.
Una ligera brisa agitaba las copas de los árboles y la luz del sol se filtraba tenuemente a través del denso dosel del bosque. Susurro y desde la hierba alta, de aproximadamente medio metro de altura, se escuchó débilmente el sonido de algo moviéndose. Un trío de niños, los mismos matones que solían molestar a Naruto, yacían en el suelo. El chico más alto, claramente el líder, sostenía firmemente un kunai en su mano, con los ojos fijos en la hierba susurrante que había frente a él. Crujido y el sonido se acercaba cada vez más. Trago. El más flaco de los tres tragó saliva nerviosamente. El sonido de su saliva era anormalmente fuerte en el tenso silencio. Crujido. De repente, el susurro cesó. El chico alto lanzó una mirada furiosa a su nervioso compañero de equipo, molesto. Cambiando su agarre en el kunai de un agarre hacia adelante a uno hacia atrás, levantó su grueso brazo en alto, apuntando. Con un gruñido agudo, arrojó el kunai a la fuente del sonido. Ruido sordo. De la hierba surgió un conejo gris asustado. Le habían afeitado un mechón de pelo en el lomo. Pateando frenéticamente, se escabulló entre los árboles y desapareció tras una curva. El chico alto se levantó a toda prisa, solo para observar impotente cómo el conejo desaparecía en el bosque. Mientras tanto, su kunai yacía enterrado en la tierra. El único rastro del conejo era un pequeño mechón de pelo gris que se alejaba con la brisa. Jefe, se fue. Tartamudeó el chico flaco, decepcionado, con los ojos todavía fijos en la dirección en la que había corrido el conejo. Al oír esto, el rostro del chico alto se ensombreció de furia. Ese conejo había sido la mejor captura del día, hasta que este idiota lo arruinó con su ruido. Golpe. El chico alto, Icta, le dio una palmada en la parte posterior de la cabeza al chico flaco. ¿No pudiste aguantar ni 5 segundos? ¿De verdad tienes tanta hambre? Pero, jefe. El olor a carne de conejo era demasiado bueno. No pude evitarlo, murmuró el chico pecoso, Taiji, frotándose la cabeza con expresión lastimera. Su otro compañero de equipo, Rikia, con el rostro aún magullado por el puñetazo que Naruto le había dado días atrás, se apresuró a terminar la discusión. Oigan, no peleemos, chicos. Antes de que pudiera terminar, una voz suave y tranquila habló desde arriba. Vamos, pequeños. No peleen. Los tres chicos se quedaron paralizados y luego miraron hacia arriba al unísono. Sentado casualmente en una rama gruesa sobre ellos había un shinobi alto y delgado con cabello blanco azulado y una sonrisa relajada. Señora Mizuki. Los tres muchachos palidecieron de horror. Di tu clase y nombres. Entreguen su comida y agua, y continúen con el ejercicio, dijo Mizuki, agitando el puño perezosamente mientras los miraba. ¿O no? Tú eliges. Corran. Gritó Icta, y los tres se dispersaron instantáneamente, cada uno corriendo en una dirección diferente. Los ojos entrecerrados de Mizuki se entrecerraron aún más. Un momento después, los tres chicos se arrodillaron en fila, ordenados por altura, con bultos rojos formándose en sus cabezas y la mirada fija en el suelo. Mizuki anotó sus nombres, ignorando por completo sus miradas amargas, luego se echó las provisiones a la espalda y se marchó a toda prisa. Silbido. Silbido. Mientras Mizuki caminaba por las copas de los árboles, patrullaba perezosamente. Honestamente, llamar a estos estudiantes flores de invernadero podría ser incluso generoso. Dejar que los de último año se encargaran del entrenamiento era una cosa, pero ¿qué sentido tenía enviar a los de primero? Su sigilo era ridículo, como una antorcha en la oscuridad de la noche. Completamente imposible de ocultar. Ya había sido indulgente con ellos, y aún así, un gran número de estudiantes fueron capturados casi inmediatamente después de ingresar a la zona de entrenamiento. En solo un día y a muchos estudiantes de primer año ya los habían atrapado 2 veces. Una vez más, serían descalificados. ¿Por qué? Porque tras ser atrapados la primera vez y perder sus provisiones, recurrieron a la caza de animales y a encender fogatas. No se permiten fogatas libres de humo. Solo señales de humo enormes y absurdas. Las espesas columnas que se elevaban de sus fuegos eran prácticamente una bofetada en su cara. ¡Zas! Mizuki no había caminado mucho cuando vio otra columna de humo elevándose frente a él. Otro estudiante de primer año despistado, sin duda. Pero ese humo era realmente denso. ¿Qué diablos estaban asando allí? Frunció el ceño. Apretando la bolsa con más fuerza, Mizuki se dirigió hacia el humo. Cuanto más se acercaba, más denso se volvía el humo. Gruesas columnas negras se elevaban, como si alguien quisiera prender fuego a todo el bosque. Estos idiotas realmente prendieron fuego al bosque.
Preocupada, Mizuki aceleró. Unos cuantos saltos después, ¡ojo! Este jabalí huele increíble. Incluso antes de llegar al claro, una risa fuerte y descarada llegó a sus oídos. ¿Quiénes eran estos idiotas? ¿Querían que los atraparan? Finalmente llegó a la fuente del humo. Una enorme cabeza de jabalí, en paz mientras moría, con los ojos cerrados, yacía sobre una piedra plana, todavía goteando sangre. Sus extremidades y torso habían sido cortados en 5 partes, ensartados en ramas limpias y ahora asados en una hoguera ardiente encendida entre 2 árboles pequeños. Las llamas rugieron con humo negro crepitante. Y allí, con un chándal de color naranja brillante, un chico rubio de espaldas a Mizuki espolvoreaba sal sobre la carne con un suspiro de satisfacción y claramente babeando. Se supone que esto es un entrenamiento de supervivencia, ¿no, Iron Chef? En realidad, está preparando un festín aquí afuera. Mizuki se quedó casi sin palabras ante tal absurdo. El entrenamiento de supervivencia consistía en sobrevivir sin ser descubierto. Encontrar comida y agua sin ser visto era el objetivo principal. La caza no era un problema. Para un ninja con chakra, la mayoría de los depredadores no eran más que carne andante. Incluso este jabalí, a pesar de su gran tamaño, no era tan ridículo. Cualquier genin con un jutsu elemental podría derrotarlo. Instintos de combate de Naruto. Aceptables. Sigilo. 0. Nivel. Mínimo. Mizuki archivó mentalmente su evaluación. Tenía que darles una lección a estos niños. La importancia del sigilo en la naturaleza. Ese jabalí. Confiscado. Ruido sordo. Mizuki se bajó del árbol en silencio y se arrastró detrás del chico rubio mientras alaba la carne. Sus pasos no hacían ningún ruido. Ni siquiera un atisbo de conciencia por parte del niño. Mizuki suspiró y negó con la cabeza. No hay conciencia de la situación en el campo, eso le resta otro punto. Sobresaltado por la repentina voz detrás de él, el rubio saltó y giró. Ese Sensei Mizuki. La cara de sorpresa de Naruto lo miró fijamente. Mizuki lo reconoció al instante. El mocoso zorro demonio de la clase de Iruka. La boca de Mizuki se torció en una mueca de desprecio, con los ojos llenos de desprecio. Ver esa cara empeoró aún más su ya de por sí agrio humor. Ya sabes las reglas. Eso es un strike. Entrega toda la comida. Una vez más y estás descalificado, oye. Mizuki. Gritó una voz desde arriba, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Mizuki miró hacia arriba. Otro maestro, que también vestía un chaleco shinobi, le saludó desde una rama cercana, haciéndole un gesto para que retrocediera. Era uno de sus compañeros de la clase vecina, alguien con quien normalmente se llevaba bien. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Le estaban diciendo que no interfiriera? ¿Fue esto por culpa del 9 colas? Mizuki frunció el ceño, desconcertado, pero antes de que pudiera hablar, no dejaré que te lo lleves. Este jabalí fue cazado por Ikari. No dejaré que nadie lo toque. Naruto dio un paso adelante, extendiendo sus brazos para proteger al jabalí, con los ojos encendidos por la determinación. Parecía que estaba dispuesto a ir a la guerra por ello. Ikari. Ese nombre tocó una fibra familiar en la mente de Mizuki. Espera un segundo y entonces lo entendió. La niña ciega que hospitalizó al instructor de viento Kazama en su primer día. Desde que se supo esa historia, todos los profesores de la academia hicieron un pacto silencioso. No te metas con esa chica. Mizuki lo sabía a ciencia cierta. No podría soportar una paliza como Kazama. ¿Entonces este jabalí era suyo? Rápidamente volvió a mirar a su colega. Simplemente aléjate, murmuró su colega en silencio, levantando las cejas, haciendo repetidas señales. Hoy. Así que por eso nadie más se había acercado, a pesar de todo el humo. Es cierto, hermano. Mizuki le dirigió una mirada agradecida y luego se alejó lentamente de Naruto. Golpe. Golpe. Un sonido de golpeteo distante resonó entre los árboles. Mizuki se giró. Se acercaba una niña ciega de cabello plateado que caminaba con confianza con un bastón. Sin dudarlo un segundo, Mizuki se dio la vuelta y salió corriendo. Naruto le sacó la lengua juguetonamente a Mizuki, que se alejaba. Le hizo una seña de oca al profesor que los ayudó y luego regresó a su barbacoa, con la sal aún en la mano.